0, el mag que solo ama a las chicas semi-humanas. Capítulo 90, sigamos a Fiona. Santuario Natsuki Subaru fue finalmente rodeado por el gran conejo y devorado hasta que no quedó nada de él. Sin la fuerza de combate suficiente, le fue imposible derrotar al gran conejo, una de las 3 grandes bestias demoníacas, que compartía el mismo nombre que la ballena blanca. Regreso por muerte activada. Punto. La fiesta del té de las brujas. Este era el lugar donde la bruja de la avaricia guardaba las almas de las distintas brujas, y también era el lugar donde depositaba sus esperanzas de resurrección. La muerte infligida por el gran conejo fue larga y dolorosa, a diferencia de los finales anteriores, esta experiencia atormentó enormemente la mente de Natsuki Subaru. Has recuperado la calificación, estás invitado a unirte de nuevo a la fiesta del té de las brujas. Incendiario, ¿por qué estoy aquí? Echidna, con gran amabilidad, suprimió la desesperación y la confusión en el corazón de Natsuki Subaru, permitiéndole alcanzar un breve momento de paz. En ese momento, Natsuki Subaru había llegado a la etapa más desesperada hasta el momento. Roswell, Garfield, Echidna y Fiona eran todos enemigos de Natsuki Subaru. Además de eso, Natsuki Subaru aún tenía que lidiar con los atacantes en la mansión y con el gran conejo en el santuario. El té a partir rara vez invita al mismo invitado consecutivamente, deberías sentirte orgulloso. Esta paz inexplicablemente conseguida hace que uno se sienta enfermo. Aunque Natsuki Subaru sufría una agonía terrible a causa del gran conejo y la desesperación que sentía en su corazón, Echidna calmó a la fuerza las emociones que anidaban en el corazón de Natsuki Subaru gracias a su propia habilidad. Si regreso al mundo real, ¿seguirá siendo igual que antes? Natsuki Subaru preguntó con un temor latente. El tiempo apremiaba, y Natsuki Subaru, ahora más tranquilo, no quería volver a ver el estado lamentable en el que se encontraban todos. Natsuki Subaru hizo un pacto con Echidna, una vez que abandonara ese lugar, olvidaría todo lo sucedido. Sin su único apoyo mental, Natsuki Subaru volvería a la locura al regresar al mundo real. Y para ganarse el favor de Natsuki Subaru, Echidna también optó por preservar los recuerdos de Natsuki Subaru sobre el contenido de la fiesta del té. ¿Sabes algo? Natsuki Subaru pareció percibir algo inusual. Si hubiera sido a través de regreso por muerte, Echidna debería haber notado la anomalía. ¿Por qué no lo intentas? Echidna puso en marcha su estrategia de manipulación, él completamente ajeno a todo. Natsuki Subaru estaba a punto de convertirse en el juguete de Echidna. ¿Usaré regreso por muerte? Natsuki Subaru pronunció estas palabras con vacilación, pero el dolor desgarrador de sus recuerdos y la muerte de la persona que tenía delante no lo invadieron. Una vez que sus emociones se estabilizaron, Natsuki Subaru también comenzó a intercambiar información con Echidna, ya que carecía del apoyo de una fuerza de combate poderosa. Natsuki Subaru no tenía forma de lidiar con el gran conejo que le bloqueaba el paso, y tampoco era probable que invitara a otras fuerzas de la selección real. Después de que Natsuki Subaru decidiera encontrarse con la creadora del gran conejo, la bruja de la gula, la persona que tenía delante comenzó a cambiar, pero la primera bruja que vio a Natsuki Subaru no era la bruja de la gula. No esperaba verte aquí. Natsuki Subaru se preguntaba por qué no había nadie delante de él, e inmediatamente después, un sonido familiar resonó a sus espaldas. ¿Qué? ¿Eres feliz? ¿Qué haces aquí? Natsuki Subaru vio aparecer no muy lejos a un caballero con armadura negra, con un mundo ardiendo ferozmente a sus espaldas. Es difícil de explicar con palabras sencillas, en resumen, se puede entender como una especie de apego que incluso me da celos. Los motivos de Echidna también eran impuros, codiciaba el regreso por muerte de Natsuki Subaru y quería usar su habilidad para ver más posibilidades y así satisfacer sus propios deseos. Y Natsuki Subaru se convertiría en una herramienta a su disposición. Tipon no sabía que habría tantos invitados aquí. La impaciente bruja del orgullo apareció primero, la chica que llevaba una corona de flores se encontraba entre Natsuki Subaru y Fiona. Tú, eres una bruja, ¿verdad? Eso ya no importa, tengo asuntos muy urgentes. Natsuki Subaru. No la toques. Natsuki Subaru solo quería continuar su conversación con Fiona, aunque las brujas de aquí pudieran tener una fuerza formidable, ya eran difuntas. En opinión de Natsuki Subaru, la única persona que realmente podía ayudarlo era Fiona, que estaba delante de él, pero Fiona detuvo directamente el intento de Natsuki Subaru de sortear a Tipón. ¡Qué persona tan arrogante, dándole órdenes a este niño! No te consideras un pecador. Aunque hayas matado a tanta gente.
Sin darse cuenta, Tifón agarró directamente la mano derecha de Fiona. Para cuando Fiona recuperó el conocimiento, Tifón ya había llegado a su lado. Yo solo castigo a los culpables. El alma de Fiona, bendecida por el inframundo, era extremadamente fuerte, incluso bajo la autoridad de Tifón, no mostró debilidad. Comillas, eso es genial, a Tifón le caes muy bien. La figura de la niña apareció fugazmente, e inmediatamente después, otra figura apareció en el cielo. La bruja de la ira desciende. No te dejes engañar por ellos. Como la bruja de la ira, Minerva, no me quedaré de brazos cruzados. La tercera bruja descendió, impidiendo el contacto entre Natsuki Subaru y Fiona. Bajo la bendición de Minerva, Natsuki Subaru también pareció ver algo. Pero inmediatamente después, era la bruja de la gula a quien Natsuki Subaru quería ver. La joven, confinada en un ataúd móvil, habló en un tono poco amigable. Huelo el aroma de un niño conocido, pero no puedo verlo. Eres tú, ¿verdad? La bruja de la gula Daphne centró su atención en Fiona, pero Fiona no mostró ningún temor. Ella permanecía allí, tranquilamente, no muy lejos, solo necesitaba retroceder un poco para regresar a su territorio. Sí, una vitalidad muy abundante, realmente hace que uno no pueda parar. Subarashii. Gracias por el regalo. Comillas feliz, pu. Natsuki Subaru vio claramente como un par de manos cubrían los ojos de Fiona desde una fuente invisible, y la voz que hablaba no provenía de la boca de Fiona. Como Fiona no había abierto la boca para responder a la pregunta de Daphne, esa voz que respondía venía de otro lugar. Comillas, oye, Natsuki Subaru. Ven conmigo. Hay demasiadas cosas que aún no se han terminado. Comillas, no esperaba tener que adelantar el plan. Esto es realmente difícil de aceptar. Echidna aún tenía un pequeño combo que haría desesperar a Natsuki Subaru, el cual aún no había usado, no esperaba que Fiona, habiendo entrado solo una vez a la fiesta del té. Ya podrías infiltrarte en este lugar. Si Echidna no actuara ahora, Natsuki Subaru probablemente sería raptado por Fiona. ¿Qué es esta situación? Natsuki Subaru estaba claramente algo sorprendido por la situación de Fiona, y todo lo que acababa de suceder lo dejó algo confundido. Persona atrapada en la niebla, ¿aún no puedes ver con claridad lo que está sucediendo ahora mismo? Echidna estaba sentada en la silla, y aún tenía una carta bajo la manga con respecto a Fiona que todavía no había jugado. Capítulo 91, Apóstol de Orgullo, la fiesta del té de la bruja. Comillas, entonces demos por terminado esto por ahora. Echidna sabía que Natsuki Subaru aún no estaba bajo su control, y además tenía a Fiona justo delante. Olvidarás mi apariencia. Justo cuando el espacio circundante se retorcía, Fiona también habló para evadir la situación. Al despertar solo, Natsuki Subaru encontró el mundo exterior vacío, con solo una marea negra interminable extendiéndose por el mundo. Después de que Natsuki Subaru realizó una serie de maniobras de arriba, abajo, izquierda, derecha, logró invocar a la bruja de la envidia. Afortunadamente, el alcance del efecto vitero de Fiona era lo suficientemente grande, de lo contrario, Natsuki Subaru habría sido realmente secuestrado por la bruja de la envidia. Regreso por muerte activado. Tras morir bajo el efecto de Viter, Natsuki Subaru comenzó a intentar romper el punto muerto, pero bajo la microgestión de Rosual, Natsuki Subaru no tenía forma de derrotar a Elsa, que estaba atacando la mansión. Ren permaneció en el santuario para bloquear a Garfield. Beatrice aún no había sido convencida por Natsuki Subaru, y después de ser teletransportada de regreso al santuario por una Beatrice moribunda. Natsuki Subaru se enteró de noticias aún más desesperadas. El conde de Mefras, partidario de Emilia, era el cerebro detrás de este desastre. ¿Qué estás haciendo exactamente? Beatrice murió por tu culpa. Al final, solo viniste a utilizarnos. Natsuki Subaru agarró el hombro de Rosual y dijo enfadado. Oh, ¿acaso no es este el intento más básico? Los colaboradores se benefician mutuamente para lograr una situación en la que todos ganan. Emilia puede convertirse en la verdadera reina, y nosotros también podemos satisfacer nuestros propios deseos. Comillas, maldito. ¿Qué te crees para vivir, tratando a los demás como si fueran juguetes? Natsuki Subaru retrocedió 2 pasos. Una actividad inusual comenzó a provenir de no muy lejos. Un enorme círculo mágico ya había atraído al gran conejo. Comillas, ¿acaso Natsuki Subaru no trabaja también con el culto de la bruja? Natsuki Subaru. Comillas, ¿de qué estás hablando? Solo a ti se te ocurriría hacer semejante locura. Natsuki Subaru retrocedió un paso sobresaltado ante las extrañas palabras de Rosual, y él mismo tuvo la vaga sensación de que algo andaba mal.
La ballena blanca fue domesticada, y Natsuki Subaru también se convirtió en el héroe que mató a Slot, obteniendo la autoridad de Slot. Entonces, ¿no elegirás empezar de nuevo? Ya hemos llegado al momento final. Rosual ya había notado el enjambre del gran conejo en la distancia, y todos estaban rodeados por el interminable gran conejo. Al final, Natsuki Subaru fue asesinado por el gran conejo en un acto de desesperación. Regreso por muerte activado. Comillas, déjenme entrar. Quiero participar en la fiesta del té. Sabiendo que no podía encontrar una manera, Natsuki Subaru optó por entrar de nuevo a la fiesta del té, y Echidna, para consolidar su control sobre Natsuki Subaru, torturó a Natsuki Subaru una vez más antes de que entrara a la fiesta del té, obligándolo a ver muchas de sus imágenes CG de derrota. Comillas, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? Natsuki Subaru se esforzó por controlar el temblor de sus manos. Al regresar a la fiesta del té, Natsuki Subaru recordó todo lo que había visto allí. Una multitud de brujas y una Fiona algo extraña. Por supuesto que te estoy ayudando. Deberías poder entenderlo, ¿verdad? Me llaman la bruja de la avaricia, así que, naturalmente, tengo avaricia. Y la habilidad de Natsuki Subaru es la autoridad de la bruja de la envidia, que permite ver diferentes procesos y diferentes resultados. Esto es también lo que yo persigo. Las palabras de Echidna, después de que Natsuki Subaru hubiera experimentado tantas desesperaciones, lograron conmoverlo. Comillas, ¿acaso no está por debajo de tu condición de bruja engañar a alguien cuya mente no está del todo clara? Efectivamente, aunque Echidna había añadido protección a la fiesta del té, Fiona se infiltró igualmente. Ahora Echidna lamentaba en cierto modo haber traído a Fiona desde el principio. Comillas, feliz, en resumen, Natsuki Subaru. Firma un contrato conmigo. Echidna. Estas son mis líneas, ¿verdad? Comparados con una figura que aparece de repente y cuya identidad se desconoce, quizás los personajes como nosotros, que conocemos las raíces y el fondo, somos mejores, no. Echidna inmediatamente comenzó su contraataque. Comillas, Natsuki Subaru. Forma una alianza conmigo. Si firmamos un contrato, puedo solucionar todos los problemas que se te presenten. Puedo compartir tus emociones, compartir tu tristeza y conocer tu desesperación. Oh, Dios mío, usando trucos. Solo necesitas una herramienta para satisfacer tu codicia. Natsuki Subaru. Firma un contrato con nosotros. Yo protegeré todo lo que quede detrás de mí, no habrá más separación, no habrá más tristeza. Por supuesto, no soy omnipotente, pero utilizando tu habilidad, podemos obtener una mejor respuesta. Comillas, ¿qué está pasando aquí? Natsuki Subaru estaba algo desconcertado. Fiona y Echidna parecían haberse convertido en vendedoras, queriendo que Natsuki Subaru firmara un supuesto contrato con ellas. Si hay gente de fuera, será un poco problemático. Si solo fuéramos dos personas, sería mucho mejor. No esperaba que hubiera otra persona ahora. Comillas, otra persona. Natsuki Subaru miró en dirección a Fiona con cierta vacilación. Si te engañan así, sería realmente indignante. La bruja de la ira salió corriendo para detenerlos, y las otras brujas también aparecieron una tras otra, pero no interfirieron demasiado con la elección de Natsuki Subaru, en cambio, tuvieron una actitud de testigos. Ya que vas a firmar un contrato, deberías saberlo todo, ¿no? La bruja de la pereza Sekhmet señaló las lagunas de ambos. Proporcionar refugio, el precio lo debo usar yo. Con esta condición, podemos acabar con la muerte. No, es perfeccionar la muerte. Fiona se encontraba no muy lejos y expuso todas sus condiciones. Necesito saberlo todo sobre ti, el futuro, las posibilidades de qué hacer, todo lo que surja de esto. Por lo tanto, debemos recorrer todos los caminos. Natsuki Subaru observó con cierta sorpresa las posiciones de Fiona y Echidna, las condiciones impuestas por ambas claramente lo estaban utilizando. Una vez que aceptara el contrato, se convertiría en una herramienta en sus manos, y los resultados que esperaba no serían más que monedas de cambio para cerrar la transacción. Comillas, me niego. No llegaré a ningún acuerdo con ninguno de ustedes. Natsuki Subaru retrocedió, rechazando ambas invitaciones. Lo averiguaré todo por mí misma, ya sea sobre Echidna o sobre Félix. Natsuki Subaru parecía estar receloso de algo. Comillas, ¿es así? Entonces puedo irme. Fiona optó por marcharse. Mientras Natsuki Subaru no llegara a un acuerdo con Echidna, el objetivo de Fiona ya se habría cumplido. Espera. Espera. A Tifón le gustas mucho. Buscas poder, ¿verdad? Ve a buscar a Tifón. Yo te lo daré. La bruja del orgullo llamó repentinamente a Fiona.
Capítulo 92, antes del fin del santuario. Fiesta del té. Tifón, también conocida como la bruja del orgullo, murió ahogada en una inundación hace 100 años. Su habilidad le permite separar partes del cuerpo de otras personas, lo que también puede interpretarse como la amputación de extremidades. Eres especial. Incluso Natsuki Subaru dejaría que yo le separara el cuerpo. Debido a que se apoya en el inframundo que la respalda, la fuerza del alma de Fiona incluso supera la de su cuerpo físico, la autoridad de Tifón no puede dividir fácilmente el alma de Fiona. ¿Tifón? ¿La bruja que murió en una inundación? Fiona también pensó en algo. Echidna, el remanente de la bruja que quedaba en el santuario, probablemente no le daría la oportunidad de tocarlo. Entonces, ¿por qué no elegir un lugar con mejores posibilidades? Lo entiendo. Natsuki Subaru, lo hiciste bien. Inmediatamente después, la figura de Fiona desapareció de la fiesta del té de las brujas. Ya no había nada que Fiona pudiera hacer en el santuario. Natsuki Subaru básicamente ya sabía sobre el gran conejo y Beatriz. Santuario. El segundo día del juicio. Un Natsuki Subaru lúcido logró vencer a Garfield y reunió el poder de combate suficiente para someter a Elsa, que estaba atacando la mansión. ¿Y cuánto tiempo más va a seguir actuando aquí? El santuario estaba inusualmente silencioso. La tierra, ya de por sí árida, sufriría la erosión de la muerte. La cabaña donde se encontraba Roswell también comenzó a carbonizarse, y las llamas ardían a su alrededor. Es hora de presentarme oficialmente, Bitchkult arzobispo del pecado orgullo, Fiona Argyle. La energía de la espada voló directamente el techo de la cabaña. Roswell claramente presentó algo, el plan de contingencia que había dejado atrás ya no era efectivo contra Fiona. El incidente con la familia Argyle fue obra tuya, ¿verdad? ¿Para tenderme una trampa? Fiona ya estaba demasiado perezosa para escuchar la explicación de Roswell. Había usado a Natsuki Subaru como cebo para intentar atraer a Fiona al santuario. Así que abandonaste Lugnica y te convertiste en un cultista de brujas. Las bolas de fuego comenzaron a condensarse en las manos de Roswell, y Fiona también entró en acción. Fiona se puso su armadura de neterita en un instante. La ballena blanca fue invocada por Fiona, y el círculo mágico de Roswell también atrajo al gran conejo a este lugar. La ballena blanca escupió una niebla negra interminable. Bajo el efecto de marchitamiento y el abrasador calor, la gran horda de conejos no pudo acercarse al santuario. La ballena blanca era originalmente una bestia con ataques de área de efecto. Con la adición del efecto marchitar, su poder de combate mejoró significativamente, aunque su velocidad de difusión siguió siendo un defecto fatal. No podía matar realmente a todos los grandes conejos, pero bloquear el camino de los grandes conejos no era un problema. Tararear una oleada de energía de espada se dirigió hacia la posición de Roswell, seguida inmediatamente por los ataques aún más violentos de Fiona. Kesoku calamidad de 10.000 desgracias. Un huracán cargado de energía de espada surgió del suelo, acompañado de una niebla bitter interminable. En ese momento, el santuario se encontraba en un estado de desastre total. Afortunadamente, Natsuki Subaru ya había hecho que Emilia llevara a los aldeanos semihumanos del santuario a las ruinas con antelación. Así que Fiona básicamente no tenía que preocuparse por lastimar a ningún inocente, como mucho asustar a unos cuantos clones sin cerebro. El campo de batalla entre Fiona y Roswell también comenzó a expandirse. Roswell pareció darse cuenta de que no era rival para Fiona. Así que él también comenzó a retirarse hacia el exterior. Retumbar el tridente envuelto en truenos fue lanzado por Fiona. El relámpago se acercó a Roswell, y Roswell también abandonó el alcance del santuario gracias a su habilidad para volar. Estallido el tridente lanzado por Fiona fue bloqueado por una onda de energía de espada, y el trueno también se detuvo en el aire. Señor Roswell. ¿Se encuentra bien? Teresia llegó primero. Era difícil no percatarse de la ballena blanca volando en el aire, y el alcance de la batalla entre Fiona y Roswell también era muy grande. Teresia, siguiendo el mensaje de Roswell, se apresuró a llegar al territorio de las bestias mágicas. No esperaba encontrarse con el cazador de tripas, sino que se topó con Fiona. ¿Quién eres? Wilhelm se mantuvo vigilante entre ambos bandos. Aunque él y Roswell no pertenecían a la misma facción de la selección real. Ambos eran fuerzas de combate importantes para Lugnica, y las luchas internas no traerían ningún beneficio a Lugnica, y el caballero de armadura negra que tenía delante tampoco parecía una buena persona. Es el arzobispo del pecado del orgullo del culto de la bruja.
Al ver que había tenido éxito, Roswaal dejó de retroceder. Fiona no era Natsuki Subaru, ni siquiera Roswaal subestimaría su poderío en combate. Si el plan de Roswaal para apoderarse de cuerpos no se pudiera llevar a cabo, Fiona lo perseguiría hasta encontrarlo. Mover Fiona desenvainó su espada de neterita. El equipo de combate formado por Roswaal y la pareja Teresia definitivamente podría detener a Fiona. Además, Natsuki Subaru no estaba lejos salvando la mansión de la crisis. Natsuki Subaru ahora incluso tenía a Ren con él. Si Natsuki Subaru traía la batalla de vuelta aquí más tarde, entonces sería Fiona quien lo pasaría mal. Como caballeros de Lugnica, no entregaremos al margrave del reino al enemigo así como así. Como era de esperar, Wilhelm rechazó la petición de Fiona. Entonces no hay otra opción. Esto va a ser algo difícil. Haz tu mejor esfuerzo para sobrevivir. Saqueo lunar, miríada de colmillos de calamidad. El ataque indiscriminado de Fiona fue frontal. Roswaal, como mago, estaba protegido detrás de Wilhelm y Teresia. Aunque Teresia y Roswaal no interactuaron mucho, el entendimiento tácito entre ellos en materia de combate era excepcionalmente alto. La lluvia de energía de espada fue bloqueada en su mayor parte por la magia de Roswaal, y Fiona también se vio obligada a enfrentarse a Teresia. Tararear una calavera negra apareció en la mano de Fiona, y entonces Fiona la arrojó hacia sus pies. Van. Retumbó. La violenta explosión aumentó la distancia entre Fiona y Teresia, y Fiona también llegó al lado de Roswaal a través de una perla de Len. La espada negra se dirigió hacia Roswaal sin dudarlo, pero Wilhelm acababa de llegar. Si un guerrero se perdía en la situación actual, eso inclinaría la balanza a favor de Fiona, pero su capacidad de vuelo también influyó en ese momento. Wilhelm no tuvo tiempo de bloquear la estocada de Fiona, pero aún así apuñaló el brazo con el que Fiona empuñaba la espada. Estrépito la espada que originalmente apuntaba al corazón de Roswaal se desvió y se clavó en su hombro. Tararear una magia resplandeciente de luz descendía del cielo. La velocidad de apoyo de Natsuki Subaru superó claramente las expectativas de Fiona. Natsuki Subaru trajo a Beatrice y lanzó un ataque directo contra Fiona. Aunque bajo la influencia de Pandora, Natsuki Subaru ya no recordaba su encuentro con Fiona. Pero, debido a la información previa, empezó a tener dudas. Capítulo 93, La Puerta del Agua. Tararear un aura de espada feroz se desplegó, bloqueando todos los ataques de Beatrice, ya que la intercepción de la ballena blanca y Emilia, con la ayuda de Natsuki Subaru, habían recuperado sus recuerdos y superado con éxito la prueba. El círculo mágico dejado por Roswaal finalmente se rompió. Corrupción. Fiona se abrió la herida, de la que brotó sangre negra, provocando que el suelo que tocaba sufriera una mutación. ¿Qué está pasando? Mis movimientos se han vuelto lentos. Wilhelm sintió que sus pies se hundían, el suelo, originalmente duro, comenzó a volverse blando e inestable, y la arena y la grava empezaron a adherirse a los pies de todos como si tuvieran vida propia. Sin embargo, el área que Fiona corrompía era limitada, pudiendo mantenerse únicamente dentro de un círculo con una radio de aproximadamente 100 metros. Ya basta. Fiona arrojó directamente al suelo el cráneo del esqueleto marchito, que actuaba como un bloque. En el instante en que el cráneo del esqueleto marchito se combinó con la arena de almas, todo el campo de batalla se tornó sombrío. Zumbido, zumbido, zumbido. ¿Qué es esto? Natsuki Subaru, que había llegado al campo de batalla, miró con asombro al enemigo que tenía delante y al grupo de Viter que flotaban y giraban en el aire, gritando ¡qué calor! Alucinación auditiva. Culto de brujas, arzobispo del pecado del orgullo. Teresia limpió su espada y se paró frente a Natsuki Subaru, los demás acababan de intentar atacar al Viter que se estaba activando. Sin embargo, el Viter, en su estado invencible, simplemente ignoró sus ataques, como si se hubiera desvanecido en el mar sin dejar rastro. Betty percibe un olor a muerte. Fiona, que también flotaba en lo alto, vestía una armadura negra de la que brotaban llamas azules, y varias bombas Viter a punto de explotar flotaban detrás de ella. Explotar. La potente explosión los engulló a todos al instante, que era precisamente el objetivo de Fiona. Garfield y los demás tardaron un rato en llegar debido a la distancia. Fiona no podía irse todavía. Aquí viene. Natsuki Subaru, bajo la protección de Beatrice, observó los movimientos de Fiona e inmediatamente advirtió a todos sobre las intenciones del enemigo. El Mía Beatrice invocó densos cristales para atacar la ubicación de Fiona. Fiona, sin verse afectada por la arena de almas, comenzó inmediatamente a esquivar rápidamente.
Comillas onda lunar, una sola hoja. El aura de espada de amplio alcance bloqueó la mayoría de los cristales, pero con la ayuda de Roswaal, algunos de los ataques aún alcanzaron a Fiona. Wilhelm y Teresia estaban inmersos en una feroz batalla contra el Viter, aunque este no era hábil en el combate cuerpo a cuerpo. Pero gracias a su gran resistencia, su capacidad de vuelo y sus ataques de amplio alcance, fue suficiente para poner a los dos en una situación difícil. Afortunadamente, no había individuos con bajo poder de combate presentes, de lo contrario, dada la capacidad pasiva del Viter para curarse matando criaturas, el bando de Natsuki Subaru inevitablemente habría fracasado. Comillas genial. Le dio. Las zonas del cuerpo de Fiona alcanzadas por los cristales comenzaron a convertirse gradualmente en cristal, para luego hacerse añicos. Fui descuidado, no activé mi habilidad pasiva. Sin embargo, ante el ataque de Beatrice, Fiona no dudó y activó inmediatamente su habilidad pasiva. Los ataques posteriores de Beatrice fueron desviados por la habilidad pasiva de Fiona. Comillas ballena blanca. Fiona hizo regresar a la ballena blanca desde la distancia, y uno de los 3 Viter invocados fue aniquilado por los esfuerzos combinados de Wilhelm y Teresia. Comillas o no. ¿Es un movimiento especial? La ballena blanca se zambulló, escupiendo una niebla negra por la boca, y Teresia, naturalmente, no iba a permitir que el plan de Fiona se desarrollara sin problemas. En coordinación con Wilhelm, ella ya había alcanzado el cuerpo de la ballena blanca. Con un movimiento de su aura de espada, la ballena blanca se estrelló violentamente contra el suelo, y la enorme onda expansiva arrasó con todo a su alrededor. Caí en la trampa. En el instante en que entró en contacto con la niebla negra, las heridas de Fiona y del Viter sanaron al instante. Gracias a la onda expansiva provocada por la ballena blanca y a la ayuda del Viter que se encontraba cerca, Fiona ya había alcanzado el aire. Oye, ¿no he visto antes este movimiento de descender del cielo en algún sitio? Fiona sacó un martillo, el martillo, encantado con el efecto ráfaga de viento, generó una inmensa presión de aire en el momento en que tocó el suelo. Comillas retumbar el suelo comenzó a hundirse. Todos, que ya tenían dificultades para moverse, ahora apenas podían protegerse, mientras que los del bando de Fiona poseían la capacidad de volar. Tararear una lanza salió disparada de la onda expansiva a una velocidad aterradora, y la dirección hacia la que volaba la lanza no era otra que hacia Roswaal. Comillas estallido Wilhelm intentó bloquear el ataque, pero su espada se hizo añicos en el instante en que tocó la lanza, y el propio Wilhelm fue derribado por el impacto. Comillas esto aún no ha terminado. Fiona lanzó un tridente envuelto en truenos, y la dirección del ataque también era Roswaal. Parecía que el objetivo de Fiona era Roswaal. Comillas hasta aquí llegas. Justo cuando Fiona bajó la guardia, Teresia ya había llegado detrás de ella. El Viter que estaba en el suelo ya había sido atrapado gracias a la cooperación de Teresia y Beatrice. Comillas estrépito la espada no pudo perforar la armadura de Netherita. Al encontrar resistencia por parte de la armadura de Netherita, se desvió hacia la posición del brazo de Fiona. ¿Por qué todos apuntan a mi brazo? Fiona, que flotaba en el aire, fue derribada, y Beatrice logró desviar oportunamente el arma de Fiona. Sin embargo, Roswaal seguía gravemente herido. Di tu nombre. Deja de esconderte detrás de una máscara. Fiona quedó atrapada en un ataque en pinza por parte de Natsuki Subaru y Beatrice, quienes habían llegado junto con Teresia. La ballena blanca regresó al inframundo bajo el mando de Fiona. Comillas entiendo lealtad. Parecía que el tridente había fallado, pero estaba clavado con precisión justo delante de la lanza. El objetivo de Fiona desde el principio no era la vida de Roswaal. Era el libro que tenía en sus brazos, el libro de la profecía que podía predecir el futuro. La lanza impactó justo en el libro. El tridente la desvió directamente, y antes de que nadie pudiera reaccionar, la lanza ya había llegado al lado de Fiona. Fiona, habiendo sufrido ya una vez, ciertamente no dejaría que el libro de Roswaal permaneciera allí, y Roswaal ahora también estaba atrapado en el estado Viter. Comillas crack. Crack. De repente, un muro de hielo se alzó, bloqueando la lanza, y el libro de la profecía cayó al suelo, entre las llamas ardientes. Qué lástima, Fiona suspiró levemente, pero luego lo pensó mejor. Ese libro en realidad era solo un juguete para que Echidna controlara a los demás, así que no le dio más importancia. Es hora de irse. Emilia ya había llegado, y el resto del equipo de combate de Natsuki Subaru llegaría pronto también. Si Fiona no se marchaba ahora, lo que seguiría sería una justa alianza por parte del grupo protagonista. Comillas tararear la perla de Ender,
que ya estaba preparada, se activó y la figura de Fiona desapareció del lugar en un instante. Bosque. Parece que has estado esperando mucho tiempo. Capítulo 94, reunión de los candidatos a la selección real. Bosque de bestias mágicas. En cuanto Fiona apareció en el bosque, sintió una presencia familiar. Cuando Fiona terminó de hablar, Ram salió de entre los arbustos cercanos. ¿No me digas que hay alguien más tendiendo una emboscada aquí? ¿Se avecina otra escena de derrota? No hay motivo de preocupación, Lady Fiona. Aquí solo está Ram. ¿Es eso así? Fiona simplemente se quitó el casco, parecía que Ram hacía tiempo que había adivinado la identidad de Fiona. Comillas, ¿hay algo en lo que Ram pueda ayudar? Fiona parecía saber que Pandora causaría problemas en un momento como este, así que simplemente negoció con la cabeza. El santuario seguía hecho un desastre. Era improbable que Subaru y los demás dividieran sus fuerzas para perseguir a Fiona, especialmente teniendo que lidiar con un Roswell inconsciente. ¿A dónde va Lady Fiona? Fiona sacó un bloque de mineral, lo colocó en el suelo para sentarse sobre él y luego recuperó una poción de daño instantáneo de su sistema. Glup glup, como si se diera cuenta de que Fiona no le respondería, Ram simplemente se quedó en silencio a su lado. Ram lleva mucho tiempo esperando, pero Lady Fiona ha estado ocultando cosas a todo el mundo. Lady Fiona siempre tiene tanta prisa. Las palabras de Ram hicieron que Fiona se detuviera a reflexionar. Hacía mucho tiempo que no se detenía, incluso cuando estaba al lado de Emilia acumulando puntos de diversión, se marchaba de vez en cuando. Como si faltara algo importante, buscando una y otra vez en el camino que ha recorrido, igual que Ram perdió su cuerno de Oni. La figura de cabello rosa se inclinó hacia Fiona y le tomó la mano con delicadeza. Comillas, Ram estará aquí esperando a Lady Fiona. Fiona, ya casi recuperada, ascendió. Su próximo destino estaba fijado, Ciudad Puerta del Agua. Era hora de partir. Durante la fiesta del té, Tipon le había prometido a Fiona otorgarle la autoridad del orgullo, pero el precio era que Fiona tenía que encontrar sus restos. Según la interpretación que Fiona tiene de la trama, es muy probable que los restos de Tipon estuvieran atrapados bajo tierra en Watergate City, entre rocas gigantes y aguas profundas. En comparación con los complejos círculos mágicos de Echidna, las cosas en Watergate City no eran demasiado difíciles de manejar. El problema era que el ejército allí estacionado y los combatientes de la selección real obstaculizarían el progreso de Fiona. Lo mejor es actuar cuando empiezan los disturbios en Watergate. Aún faltaba casi un año para que comenzara el plan de Watergate City. Más que información, lo que Fiona necesitaba ahora era adaptarse a sus habilidades. También necesitaba recolectar más bloques útiles, de lo contrario, cuando las fuerzas del culto de la bruja finalmente se retiraran, Fiona tendría que luchar contra todo sola. La capacidad de vuelo de Fiona no era particularmente destacable en combate. Incluso incluyendo la habilidad de embestida del Bitter, este estilo de vuelo flotante seguía siendo demasiado lento. En un campo de batalla lleno de magia y energía de espada, sería una presa fácil. Si pudiera ignorar por completo los ataques terrestres, o si aumentara mi velocidad de vuelo, entonces luchar sería mucho más fácil. Fiona estaba sentada sobre la cabeza de la ballena blanca. Aunque el Ghast se había fusionado con la ballena blanca y su poder de ataque había mejorado, el Ghast era originalmente un mago de gran poder pero poca resistencia. Tras la fusión de la ballena blanca con el espectro, su barra de salud y sus capacidades defensivas no habían aumentado mucho, hasta el punto de que era prácticamente indefensa si Wilhelm la inmovilizaba. Comillas, porque Wilhelm inflige golpes críticos a la ballena blanca. ¿Existe alguna mejora extraña que siempre haya estado presente? Ni siquiera los ataques de Reynard harían que la ballena blanca pareciera tan patética, pero la situación era diferente cuando Wilhelm se enfrentaba a la ballena blanca. Fue como cuando Subaru conoció a Regulus, no importaba cuántas habilidades tuviera uno, eran como una broma, y Wilhelm lo reprimiría y derrotaría directamente. Comillas, una de esas extrañas leyendas urbanas del Reworld. Nunca liberes a la ballena blanca delante del viejo Bill. Gracias a la intervención de Fiona, las distintas facciones de la selección real aún no habían sufrido ninguna baja. La facción de Cruz seguía en su apogeo. Como mucho, Roswell había sido golpeado por ella hasta el punto de que probablemente no podría levantarse de la cama durante medio año, el efecto de Bitter sería demasiado para que lo soportara. Un año después. Afueras de Watergate City. Chapoteó Fiona emergió del agua. El mundo submarino de Re era diferente al mundo submarino de Mac debido a la influencia de las corrientes subterráneas y la visibilidad.
debido a la incapacidad de Fiona para llevar a cabo una búsqueda a gran escala, había avanzado muy poco en la búsqueda de los restos. Sin embargo, Fiona había mejorado su fuerza en combate. El tridente era originalmente un arma utilizada por los ahogados en el mundo de Matt. Gracias al entrenamiento bajo el agua, no solo mejoró su destreza con el tridente, sino también su manejo de la espada de forma significativa. Quizás porque el Evangelio no mostraba nada bajo el agua, Fiona siempre se perdía, llegando incluso a estar a punto de meterse en el nido de un dragón de agua en varias ocasiones. Soy responsable de remover el lodo, soy responsable de entrar en pánico. Finalmente he encontrado algo más molesto que aprender a leer. El plan del culto de la bruja había comenzado hacía un mes. Los detentadores del poder de Ciudad Puerta de Agua estaban ahora básicamente bajo el control del culto de la bruja. Su objetivo era encontrar los restos de la bruja y controlar Watergate City. Aunque Fiona no estaba segura de para qué quería el culto de la bruja los restos. Le resultó beneficioso. En términos de inteligencia, Fiona podía seguir vigilando el progreso del culto de la bruja en cualquier momento. Por invitación de Anastasia, los candidatos a la selección real llegaron a Ciudad Puerta de Agua, y el grupo de Subaru y Cruz también llegó puntual. Antes de esto, Fiona ya había preparado un enjambre masivo de Viter. De todos modos, la redstone no era mágica, así que los cráneos Viter y la arena de almas escondidos bajo el agua eran prácticamente imposibles de detectar. Si solo son algunas burbujas, no debería haber problema, ¿verdad? Fiona dijo con cierta culpabilidad mientras observaba las densas burbujas que se elevaban del agua. No había otra opción, tenía que dejar muchas cosas en el suelo. Para evitar llamar la atención, los sumergió, pero la arena del alma generó columnas de burbujas. Ahora, esta sección del agua donde estaba Fiona parecía estar hirviendo. Olvídalo, tendrán muchas otras cosas de las que ocuparse más tarde, esto no les importará. ¿Qué haces aquí? Una cantante que aparecía aleatoriamente en Watergate City apareció de repente junto a Fiona. Comillas, qué burbujas tan densas. Pero claramente no hay calor, ¿cómo se están formando entonces? Liliana no sacó conclusiones precipitadas sobre Fiona. Si bien la situación era grave, aún no había llegado al punto de alarmarse por cualquier cosa. Por cierto, te pareces mucho a la princesa de las 1000 espadas. La balada sobre Fiona había sido compuesta por Liliana. Capítulo 95, nos encontraremos algún día. Ciudad Puerta de Agua. ¿La princesa de las 1000 espadas? No esperaba que nadie recordara ese nombre. Además, debería llevar muerta ya bastante tiempo. Fiona entabló conversación con Liliana como si fueran viejas amigas. Al parecer, Liliana solía deambular cerca de Ciudad Puerta del Agua en busca de inspiración. ¿Verdad? A mí también me parece una lástima. Ser capaz de enfrentarse a la ballena blanca con tan solo unos años, si no le hubiera faltado el linaje de la familia Astrea, debería haber sido la santa de la espada. El diseño de los alrededores estaba casi completo, y Fiona también tenía la intención de entrar en Watergate City. Muerto es muerto. No importa cómo se mire, fue simplemente su propia incompetencia. Comídase. Es una valoración muy dura. Al fin y al cabo, ella era una de las figuras legendarias de Lugnica. Liliana seguía a Fiona con su instrumento musical a la espalda. Los guardias de la puerta de la ciudad no pudieron encontrar nada en Fiona. Como Fiona disponía de un sistema de inventario, las armas y demás ya estaban almacenadas, y Liliana era una figura muy conocida en Watergate City, así que entraron fácilmente. Se cantó, no. Eso debería tener mucho que ver contigo. Fiona se detuvo en la puerta de la ciudad, y ante ellos se desplegó la vista completa de Watergate City. Es precioso, ¿verdad? Bueno, quizás esa no sea la forma correcta de decirlo. ¿Acaso la música y las historias no son cosas que todo el mundo ama? Liliana sacó su instrumento y comenzó a tocar las cuerdas. Mientras su voz resonaba, los transeúntes se detuvieron en seco, mientras Fiona se subía la capucha en silencio. Una persona sin méritos, sin logros destacables en batalla, simplemente alguien que murió joven. Realmente no puedo entender por qué se le puede llamar leyenda. Sin embargo, las palabras de Fiona no obtuvieron respuesta de Liliana. En ese momento, Liliana ya se había sumergido en su estado creativo. La torre de control debería estar en esta dirección. Tras dejar a Liliana, Fiona sacó el Evangelio y comenzó a buscar la ubicación de la torre de control. En la trama, el culto de la bruja amenazaba a todos ocupando la alta torre que controlaba el flujo de agua en Ciudad Puerta de Agua.
Sin embargo, no había tareas para Fiona dentro del Evangelio, aunque Fiona intuía que lo más probable era que tuviera que tratar con Reinar. Un chico con un gorro de marinero volvía a casa a toda prisa al anochecer. Cuando los dos pasaron por una esquina, ambos se distrajeron por casualidad. Fiona estaba distraída, calculando sus planes futuros y pensando en la conversación que acababan de tener, mientras el niño corría a casa, temeroso de que su hermana lo regañara. Comillas llevó ahí. El niño tenía el pelo rubio, vestía un traje de marinero y llevaba un gorro marinero. Parecía bien cuidado, con la luz del sol brillando incluso en las puntas de su cabello. Comillas Félix. Fiona sintió un momento de trance, pero la persona que tenía delante no tenía ninguna conexión con ella. Sin embargo, más adelante sí tuvo una relación indescriptible con Garfield. Garfield, que creció en el santuario, vio cómo su madre sufría un accidente mientras buscaba a su padre biológico, y tras perder la memoria, reorganizó una familia allí. Esta noticia fue cruel para Garfield. Siendo hijo de la misma madre, Garfield, que aún no era adulto, ya había estado entre la vida y la muerte más veces de las que él mismo recordaba. Comillas. Lo siento. No soy Félix, soy Fred. ¿Es tuyo? Fred recogió el Evangelio que Fiona había dejado caer. En realidad, incluso si Fiona hubiera ignorado el libro, este habría vuelto a sus manos por sí solo. Pero por alguna razón, las emociones de Fiona se agitaron repentinamente y le arrebató el Evangelio de la mano a Fred. Comillas. Esto no es algo que debas tocar. Tras recuperar la compostura, Fiona se sorprendió un poco por sus propias acciones. En circunstancias normales, sus emociones eran relativamente estables. He estado tanto tiempo con ese grupo de lunáticos que yo mismo me he vuelto errático. Perdón, te asusté. Este libro contiene magia peligrosa y no es apto para niños. Fiona, al fin y al cabo, había criado a un hermano menor, cuidar de un niño pequeño no le suponía ningún problema. Como por arte de magia, sacó un trozo de pastel de calabaza de su manga y se lo dio a Fred. Comillas. ¿Eres maga, hermana mayor? Parecía que, al sentir la amabilidad de Fiona, Fred olvidó rápidamente el incidente desagradable anterior, y de hecho así fue. Se podría decir que... ¿Dónde está tu casa? Se está haciendo tarde, déjame llevarte de vuelta. Tal vez sentía curiosidad por la experiencia de Garfield, y dado que Fiona estaba libre, decidió aprovechar el tiempo antes de que llegara el elenco principal. Fiona decidió dar una vuelta más, de lo contrario, Watergate City no tendría este aspecto más adelante. Comillas. Allí Fred, que se había escapado a escondidas, no había experimentado los peligros del mundo y señaló la ubicación de su casa sin dudarlo. Porque tengo la sensación de déjà vu de un villano haciendo el mal. Parece que algunos villanos en las historias encuentran a la familia del protagonista exactamente de esta manera. Fiona dejó de lado su desbordante imaginación y solo se detuvo cuando llegaron cerca de la casa de Fred. Sin embargo, la razón por la que se detuvo fue que la hermana de Fred había salido a buscarlo. Esta escena le resultaba familiar a Fiona, aunque con más frecuencia era Félix quien salía a buscarla. Comillas. ¿A dónde te has escapado? Te dije que te quedaras cerca. Una chica no mucho mayor que Fred salió y le tiró de la oreja con rabia. No pasa nada. Este niño llega tarde a casa por mi culpa, así que no hay necesidad de regañarlo demasiado. Fiona logró salvar la oreja de Fred, y la chica, haciéndose pasar por la hermana de Fred, lo soltó tras escuchar la explicación de Fiona. Fred, con sus orejas de color rojo brillante, se escondió detrás de las piernas de Fiona. Vale, no hagas que tu hermana y tu madre se preocupen en el futuro, y no traigas a casa a desconocidos sin motivo. Por cierto, no salgas corriendo los próximos días. Fiona le revolvió el pelo a Freddy, al ver señales de reconciliación entre los hermanos, decidió marcharse. Comillas. ¿Cómo te llamas, hermana mayor? El niño preguntó de repente. Comillas. Fiona. La próxima vez que me veas, no te acerques tanto. Comillas. Es porque puedes hacer magia genial, hermana mayor. Jaja, no esperaba oír esas palabras de ti. Tú también puedes entenderlo así. A Fiona le divirtieron las palabras de Fred, y después de despedirse de los hermanos, comenzó a caminar hacia el centro de la ciudad. Lujosos carruajes con forma de dragón ya habían aparecido en las calles. Parecía que los candidatos a la selección real habían entrado en la ciudad, y el culto de la bruja también había comenzado a actuar. No pasaría mucho tiempo antes de que este lugar se convirtiera en ruinas. Capítulo 96, la ciudad destinada a la destrucción. Ciudad Puerta de Agua. Ayuntamiento. Comillas. ¿Y bien? Chiritaka, ¿qué ha considerado?
Fiona Arguile, vestida con una túnica negra, estaba sentada frente a Chiritaka, la persona a cargo de la compañía comercial de las musas. En ese momento, el culto de la bruja ya había comenzado a actuar. Si no hubiera habido accidentes, los demás líderes de Ciudad Puerta de Agua probablemente ya habrían sufrido alguna desgracia, y Chiritaka era su objetivo final. Me llevaré una reliquia sin importancia de la ciudad. Con esta condición, ambas partes formarán una alianza y yo protegeré esta ciudad cuando sea necesario. Chiritaka parecía asombrado, pues no tenía ni idea de cuándo Fiona había entrado en su despacho. Ni los guardias ni él mismo habían percibido ningún movimiento inusual. Chiritaka solo había bajado la cabeza por un instante, y Fiona ya estaba sentada frente a él. Dado que se trata de una negociación, ¿no deberíamos conocer primero los antecedentes de la otra parte? Chiritaka comenzó a indagar con cautela en los antecedentes de Fiona. Era imposible que la persona que tenía delante no fuera peligrosa. En comparación con una negociación, Chiritaka sintió que la situación que tenía antes sí se parecía más a un secuestro. ¿Es eso así? Fiona se quitó la capucha. Chiritaka no era Natsuki Subaru, aunque tal vez no la hubiera conocido personalmente, probablemente había oído hablar de su aspecto general. Además, ya no tenía sentido engañarlo. Una vez que el culto de la bruja invadiera por completo, todo quedaría al descubierto. Tú, la arzobispa del culto a las brujas que representa al orgullo, Fiona Arguile. Una gota de sudor frío resbaló por la frente de Chiritaka. En este mundo, nadie se aburriría tanto como para suplantar la identidad del culto de la bruja, y mucho menos para suplantar específicamente la identidad de un noble fallecido en una situación como esta. Chiritaka recordó de repente un rumor desagradable. Las canciones que Liliana compuso para Fiona eran consideradas una derivación de la balada de amor del demonio de la espada. Y entre ellas se encontraban algunas de las experiencias de Fiona, el día del 19º cumpleaños de Fiona, la muerte y el evangelio del culto de la bruja llegaron simultáneamente. ¿Eres sí? Fiona comprendió perfectamente lo que Chiritaka quería preguntar. No hay necesidad de preocuparse demasiado. No les haré daño. Tal como les dije, estoy aquí para decidir el destino de Watergate City junto con ustedes. ¿A qué te refieres con la reliquia? Los restos de cierta bruja atrapada bajo Watergate City. Eso es imposible. Una vez que se retiren los restos, toda la ciudad de Watergate quedará destruida. Su negociación es fundamentalmente inválida. Lleguemos o no a un acuerdo, la ciudad de Watergate será la víctima final. Chiritaka rechazó con entusiasmo la propuesta de Fiona, pero Fiona le explicó pacientemente. No tienes que preocuparte por eso. Tengo una forma de extraer los restos sin causarles daño. Si eso falla, con que pueda contactar con ellos será suficiente. Antes de que Fiona pudiera terminar su frase, Chiritaka estalló repentinamente. Parecía que la reputación del culto de la bruja los precedía. Mientras Fiona dijera su nombre, prácticamente ninguna persona normal intentaría conversar con ella. Chiritaka sacó un cristal que contenía maná violento, mientras que simultáneamente intentaba activar el sistema de seguridad del ayuntamiento. Pero esto era inútil ante Fiona. Fiona se adelantó, agarró directamente la muñeca de Chiritaka, le torció el brazo y lo inmovilizó contra el suelo. Un buen intento, y tu valentía es sin duda encomiable, pero hay una diferencia de fuerza demasiado grande entre nosotros. Seguiré cumpliendo mi promesa. Solo necesitas tomar una siesta, y te despertarás a la hora adecuada. Tras administrarle una dosis de poción de debilidad, Fiona dejó inconsciente a Chiritaka con un codazo. Los métodos pacíficos son completamente inviables, así que lo único que queda es esperar en silencio. Al amanecer, Natsuki Subaru y los demás ya habían llegado a las afueras de Ciudad Puerta del Agua. Porque para entonces, la mayoría de las personas en el poder en Watergate City habían sufrido desgracias debido al culto de la bruja. Y gracias a la participación de Fiona, Chiritaka también había disfrutado de este tratamiento con antelación. Emilia debería negociar primero con Chiritaka, pues quiere obtener el cristal que posee para volver a invocar a Puck. Fiona miró a Chiritaka, que seguía inconsciente en el suelo, y a un grupo de guardias que habían querido encontrar a Chiritaka y que también estaban inconscientes. Probablemente no haya esperanza de lidiar con Emilia y los demás de esta manera, pero de todos modos, no necesito entretenerlos demasiado. Para mañana, todo estará bien. Aún faltaban 24 horas para que el culto de la bruja comenzara oficialmente sus operaciones, así que a Fiona no le importó demasiado esconderse. Algunos disturbios insignificantes realmente no merecían ser mencionados en comparación con los disturbios que se avecinaban. ¿Qué debo hacer?
Olvídalo, mejor encuentro la manera de alterar su horario. Si Emilia y los demás descubrieran la situación, me temo que toda la trama se desmoronaría. Una esquina en Watergate City. Comillas hermana mayor Fiona. Como era de esperar, Fiona volvió a encontrar a Fred, pero Fred no estaba dispuesto a acercarse a Fiona. La hermana mayor Fiona me dijo que no me acercara a desconocidos de forma casual, y que tampoco me acercara a ella de forma casual. Es que me preocupaba que algún desconocido pudiera hacerte daño. Ahora, ¿Fred no me conoce? Fiona aprovechó la oportunidad para sacar algunos dulces para atraer a Fred, y el inocente Fred, naturalmente, cayó en la trampa de Fiona. Comillas Fred quiere tener otro hermano mayor. Garfield era el hermanastro de Fred, aunque para Garfield fue demasiado cruel, esa era la realidad. Ahora bien, Fiona tenía la intención de que su reunión se celebrara antes. Comillas hermano mayor. Sí. Mira, mientras tengas un hermano mayor, cuando tu hermana te regañe, no podrás esconderte detrás de él. Fiona comenzó a seducirlo sutilmente. El objetivo de Fiona era simplemente ganar tiempo con Natsuki Subaru y los demás, y no quería poner a Fred en una situación demasiado peligrosa. Por supuesto, Fiona no estaba diciendo toda la verdad, si se diera el caso de que su hermana también regañara a Fred, entonces Garfield probablemente también lo regañaría a él. Y Garfield tampoco se quedaría con ellos. Así pues, se puso en marcha el plan para entretener a Natsuki Subaru y a los demás, y Fiona, con total naturalidad, convocó a un miembro de un culto de brujas para que siguiera a Fred. Mientras tanto, Fred se apresuró a dirigirse hacia donde se encontraban Natsuki Subaru y su grupo. Mientras no haya accidentes, Natsuki Subaru puede quedar separado. Fiona permaneció en un lugar elevado, observando a Fred para asegurarse de que estuviera a salvo. Eso es, un semihumano esponjoso, con orejas de gato. No. Ese es Félix. Aunque Félix también es muy mono. Ese no es el punto. ¿Por qué este niño corre hacia el que le parece guapo? Capítulo 97, antes del motín, Ciudad Puerta de Agua. Afortunadamente, los movimientos de Fred llamaron la atención de Natsuki Subaru y los demás que estaban cerca, y después de que Félix saludara a Natsuki Subaru y al grupo, se reunieron de forma natural. Un niño estaba siendo seguido por una persona desconocida en la ciudad. Aunque Fred no dijo nada de hecho, él mismo no sabía nada, simplemente siguió las instrucciones de Fiona y se acercó al grupo. El resto quedó en manos de Natsuki Subaru y los demás para que rellenaran los huecos. No esperaba encontrarme con algo así nada más llegar, miau. Por desgracia, no tengo mucha fuerza de combate, así que tendré que pedirte que los escoltes. Félix comprendió perfectamente su situación. Cruz no había perdido la memoria y en ese momento estaba hablando con Anastasia. Por lo tanto, Félix había salido a pasear solo, sin esperar encontrarse con este tipo de situación. Si Félix hubiera sabido que el regreso de Fred le habría permitido ver a su hermana, probablemente se habría arrepentido hasta el punto de sentir que se le pondrían verdes las entrañas. Porque este era el único método que Fiona pudo idear, y ella no estaba en condiciones de presentarse directamente ante Natsuki Subaru y los demás. Por lo tanto, tuvo que incomodar a Félix a quien Fred había confundido con otra persona y hacer que se sentara con el grupo. Comillas no hay problema, déjalo en nuestras manos. La colaboración previa entre Natsuki Subaru y Cruz había sido bastante exitosa, aunque la ballena blanca había sido interceptada a mitad de camino, al menos los comerciantes ahora podían viajar con seguridad. Sin embargo, el bando de Emilia fue el que más éxitos obtuvo, mataron a la ballena blanca por primera vez, encarcelaron al gran conejo, asesinaron al arzobispo del pecado del culto de la bruja, Pereza. Y expulsaron al arzobispo del pecado invasor, Orgullo. En resumen, Natsuki Subaru se había convertido en una figura muy solicitada entre los bardos. Tal como Fiona había predicho, Natsuki Subaru aceptó la petición de Félix sin dudarlo, y Emilia y los demás se dirigieron al lugar donde se encontraba Anastasia junto con Félix. Al comprobar que su plan había tenido éxito, Fiona apartó la mirada. Bajo la protección de Natsuki Subaru, Garfield y Beatrice, la seguridad de Fred estaba garantizada. Comillas Señorita espadachina. Liliana, que estaba a punto de cantar en la calle, vio a Fiona saltar desde un punto elevado. Quizás fue la intuición de una barda, pero Liliana sintió el impulso de inspirarse en Fiona. Comillas Liliana. Desde luego estás relajada para ser una barda mantenida. Era de dominio público que Chiritaka, el joven amo de la compañía comercial Muse, estaba perdidamente enamorado de Liliana, llegando incluso a mantenerla en la jaula que era Ciudad Puerta de Agua.
Tienes el aura de un gran villano que acecha en las sombras, el tipo de jefe final del que cantan los bardos. Estás tramando algún secreto que sacudirá la tierra. Fiona. El repentino silencio pilló desprevenida a la obstinada Liliana, aunque jamás imaginó que había dado en el clavo. Simplemente supuso que Fiona no estaba acostumbrada a su entusiasmo, así que cambió de tono y continuó preguntando. Ya sabes que soy bardo, las canciones y demás requieren inspiración e historias. Tienes mucho talento, señorita, seguro que tienes historias que contar, ¿verdad? Comillas, ¿quieres escuchar mi historia? Fiona vaciló, no te lo puedes saber ya. ¿Por qué vienes a preguntarme? Yo solo conozco la trama unas 2 horas antes que tú. Por supuesto, Fiona optó por negarse. Sin mencionar que Pandora estaba causando problemas por su parte, e incluso si realmente pudiera decirlo, el alboroto resultante atraería a los guardias hacia ella. Imposible. Solo soy un dragón senil sin historias que prefiere estar encerrado en una torre en el desierto. No puedo contar ninguna historia. Comillas, incluso te equivocaste con la especie. Tras ser rechazada, Liliana no insistió y simplemente se dirigió a un lado de la calle para empezar a cantar. Sin nada mejor que hacer, Fiona decidió ponerse la capucha y escuchar la canción desde la distancia. El tiempo pasó volando. Al mediodía, Garfield ya se había enterado de que su madre seguía viva. El retraído Garfield se encontró entonces con Mimi, que buscaba algo. Los dos llegaron juntos al lugar donde Liliana cantaba, pero estaba abarrotado y Garfield estaba absorto en sus propios pensamientos. No se percató de que Fiona estaba cerca. Comillas, a Mimi le gusta mucho escuchar música aquí. Si Garfield escucha la música, tal vez te sientas un poco mejor. Eso no es lo mismo en absoluto. Por cierto, ¿por qué Fred estaba tan seguro de llamarme hermano? Garfield seguía reviviendo la escena anterior en su mente. Era claramente su madre biológica, pero ella no lo había reconocido al verlo. Garfield había intuido algo, pero la reacción de Fred le pareció extraña. Porque, entre tantas personas, este niño, Fred, se le había aferrado sin dudarlo. Comillas, volver hace apenas un año, Fiona había mencionado asuntos relacionados con su madre delante de Garfield. Aunque no se había verificado, la identidad de Fiona se había confirmado aproximadamente en la mente de Garfield. Tiene que ver con el culto de la bruja. Sin embargo, Garfield no sabía que el culpable estaba cerca, observando a todos con tranquilidad. Cuando la multitud se dispersó, llegó el anochecer y la desaparición de Chiritaka provocó una gran conmoción en la ciudad. Fiona nunca tuvo la intención de ocultarlo por mucho tiempo, y sus métodos eran muy rudimentarios. Si la gente buscaba con atención, encontrarían al grupo, acurrucado como un zombie, dentro de alguna cueva subterránea artificial desconocida. Garfield, quien originalmente pretendía buscar pistas, fue llamado urgentemente por Natsuki Subaru y los demás. Sin embargo, Anastasia, considerando sus propios planes y la necesidad de estabilidad en la ciudad, no difundió la situación. Tal disturbio, ocurrido después de haber invitado a los diversos candidatos a la selección real a su territorio, equivalía a decirle a todos que era incompetente. Sus rivales también usarían este incidente para perjudicar a Anastasia durante la selección real. No es un asunto importante, nadie tiene por qué preocuparse. Pero Anastasia aún no se había percatado de la gravedad de la situación. Tras encontrar fácilmente a Chiritaka, que había sido secuestrada, Anastasia levantó la alerta. Debido al profundo secretismo del culto de la bruja, aparte de los problemas que Fiona había causado, los demás no habían notado nada inusual. Comillas, y Garfield preguntó, con las manos en las caderas. Sin embargo, no tenía prisa por preguntar por Fred, ya era muy tarde. Visitar la casa de alguien a esas horas le parecería un poco descortés. Comillas, ¿por qué tengo tan mal presentimiento? Debido a que la presencia de Otto era demasiado tenue, no se percató de sus pensamientos. Al día siguiente, el culto de la bruja comenzó a actuar. Comillas, ¿quieres contarme tu historia? Ese día, Fiona tomó la iniciativa de adelantarse a Liliana. Capítulo 98, el regreso de los muertos. La espera siempre es tediosa. Como Fiona tenía intención de mostrar sus cartas de todos modos, se sentó justo al lado de Liliana. ¿Qué está pasando allí? Liliana observó el alboroto a lo lejos, dudando. Era evidente que el motín había comenzado, y la entrada a Ciudad Puerta de Agua también había sido atacada por Gula. Un ataque del culto de la bruja. El culto de la bruja pronto tomará el control de esta ciudad.
Fiona se quitó la túnica, dejando al descubierto una armadura negra, y con calma pronunció unas palabras que dejaron a Liliana en estado de shock. Comillas, el culto de la bruja. No deberíamos avisar primero a los guardias. En el mundo de Re, nadie bromearía sobre el culto de la bruja, y al mirar a Fiona, no parecía que estuviera diciendo tonterías. Eso no funcionará. Este ataque es inusual. La ciudad ya ha caído, solo nos queda esperar y ver cuándo los candidatos a la selección real podrán recuperarla. Fiona se puso de pie. La autoridad del arzobispo del pecado de la ira le permite transmitir el daño sufrido por otros a aquellos que controla, con el mismo resultado. Es como vincular sus vidas a las de otros. Si Brad muere, los rehenes que la rodean también morirán. En ese caso, ¿no deberíamos ir a buscar refugio? ¿Podría ser que usted sea uno de esos guardabosques errantes? ¿Que ha venido a ayudar a Watergate City? Liliana miró a Fiona, que permanecía completamente imperturbable, como si tuviera una revelación arrepentida, y luego se colocó junto a Fiona con la mirada de alguien que intenta aferrarse a un poderoso aliado. Estrictamente hablando, eso no es correcto, pero no quiero ver a gente inocente salir herida. En cualquier caso, necesito tu ayuda, Liliana. Liliana puede neutralizar la autoridad del arzobispo del pecado de la ira, permitiendo que todos se liberen de su control mental. Todavía no sé tu nombre. Lo supiste desde el principio. Comillas. ¿Lo sabía? ¿Qué significa eso? Liliana siguió a Fiona con una expresión de asombro, mientras que Natsuki Subaru se encontró con el arzobispo del pecado de la ira, cubierto de vendas, en la plaza. Comillas estallido cuando Sirius arrojó a la rehén que llevaba en la mano desde la torre del reloj, todos los espectadores que se encontraban en tierra sufrieron heridas mortales simultáneamente. Natsuki Subaru murió así sin más a manos de Brad, sin siquiera saber por qué. Era evidente que Natsuki Subaru aún no comprendía las habilidades específicas de su oponente y había subestimado su fuerza, intentando incluso salvar a la gente solo durante su segundo punto de guardado. Tercer punto de guardado. Natsuki Subaru trajo a Reynard, y Sirius, el arzobispo del pecado de la ira, murió a manos de Reynard sin ninguna sorpresa. Pero junto con ella, las personas que la rodeaban y que estaban bajo control, así como Natsuki Subaru, fueron enterradas con ella. Cuarto punto de guardado. Al final, Natsuki Subaru se lo contó a Beatrice, y Emilia también escuchó lo esencial del asunto durante su conversación. Comillas auge un enorme pilar de hielo apareció en lo alto de la torre del reloj, y Emilia tomó la iniciativa de lanzar un ataque contra Sirius. Comillas qué asco. Qué asco. Tú eres la mujer que me robó a mi marido. Sirius comenzó a lanzar ataques personales contra Emilia, afirmando ser la esposa de Betelgeuse, el arzobispo del pecado de la pereza. Sin embargo, no pudo obtener el reconocimiento de Betelgeuse, ya que éste estaba diligentemente ocupado con su trabajo, y finalmente murió a manos del bando de Emilia. Por lo tanto, al ver a Emilia, Sirius enloqueció y tomó la iniciativa de atacar al grupo. Comillas aleluya. Ya hay bastante ruido aquí. Si no tienes nada que hacer, ve a hacer lo que tienes que hacer, y no me bloquees el paso. ¿Qué es eso que tienes en la mano? Fiona apareció en la plaza con Liliana. Fiona había llegado allí usando el evangelio, y Liliana, que acababa de rescatar a los rehenes, se sorprendió un poco por el objeto que Fiona tenía en la mano. Feliz. ¿Qué haces aquí? Natsuki Subaru suspiró aliviada, pero Emilia la miró con recelo, bloqueando su mirada. Solo un pequeño detalle sin importancia. Hola. Natsuki Subaru. ¿Cuánto tiempo sin verte? Me alegra verte tan animado, gran héroe. Natsuki Subaru, es decir. Beatrice tiró de la manga de Natsuki Subaru. Parecía que Rosual seguía ocultándoles cosas a Natsuki Subaru y a los demás, y no había revelado la verdadera identidad de Fiona. Pero antes de que Beatriz pudiera terminar, llegó el ataque de Sirio, con cadenas espinosas silbando y acompañadas de llamas rugientes. Comillas Liliana, ve a un lugar alto, un lugar donde todos puedan oír tu canto. Fiona dio la orden a Liliana, y la batalla entre Emilia y Sirius alcanzó su punto álgido. Pero Sirius aún tenía una rehén, lo que limitaba los ataques de Emilia, y finalmente Sirius la dejó inconsciente. Comillas menos mal que llegué a tiempo, si no mi mujer se habría convertido en un montón de carbón. Regulus bloqueó el ataque para Emilia, y en ese momento, Natsuki Subaru también parecía asombrado. Comillas ¿qué está pasando? ¿Ustedes? Natsuki Subaru aún desconocía el propósito de la repentina aparición de Fiona y del hombre de cabello blanco que tenía delante. La expresión de Beatrice lo dejaba muy claro, ninguno de los que estaban frente a ellos era aliado.
Comillas culto de brujas comillas arzobispo del pecado de la ira, Sirius Romanee Conti. Comillas culto de brujas comillas arzobispo del pecado de la avaricia, Regulus Corneas. Comillas culto de brujas arzobispo del pecado del orgullo Fiona Argyle. Comillas Fiona. ¿Qué está pasando? ¿No te llamas feliz? No, ¿no deberíamos ser amigas? Lo que más le importaba a Natsuki Subaru era la presentación personal de Fiona. ¿Acaso ser amigos tiene algo que ver con mi identidad además? ¿No eres un héroe? El caballero que podría matar fácilmente a la ballena blanca y a la pereza. El traductor de la marca Pandora comenzó a funcionar. Comillas Natsuki Subaru. Eres diferente a los demás, así que intenta detenerme. Te reconozco como mi oponente. Oye, estoy hablando aquí. ¿No es un poco grosero ignorar a la persona que está parada justo aquí? Regulus lanzó un ataque contra Fiona, aparentemente en represalia por sucesos anteriores, pero Fiona ya había activado su habilidad pasiva antes de llegar. Las piedras, aceleradas a velocidades aterradoras, volaron hacia Fiona. Inmunidad. Fiona levantó ligeramente la mano, y una barrera con efecto de inmunidad a proyectiles desvió directamente las piedras que se aproximaban. Las piedras, lanzadas a gran velocidad, demolieron una casa cercana. Comillas ballena blanca. Fiona gritó suavemente, y una silueta enorme apareció repentinamente en el aire. La difunta ballena blanca se había convertido en un ser no muerto, que flotaba sobre Ciudad Puerta de Agua. Comillas ballena blanca. ¿Me estás utilizando? Con la mente sumida en el caos, Natsuki Subaru solo pudo llegar a esta conclusión. Puntos de alegría más 500. Capítulo 99, Feroz batalla. Watergate City, Plaza. Liliana comenzó a cantar, y su comillas protección divina de corazón a corazón interrumpió eficazmente el efecto de control de Sirio. Originalmente se usó para amenazar a Natsuki Subaru y a los demás, pero Regulus fue un paso más rápido, aparentemente porque Natsuki Subaru y los demás lo ignoraron directamente. Regulus dirigió la punta de lanza de su ataque directamente hacia Natsuki Subaru, que estaba a un lado, mientras que la atención de Fiona seguía centrada en Sirius en ese momento. Fiona quería aprovechar el momento en que se disipaba el control para infligir directamente un gran daño a Sirius, pero un aura de espada mordaz bloqueó el camino de Fiona. Todos los transeúntes habían sufrido la misma herida que Natsuki Subaru, un gran trozo de carne arrancado de sus pies. Fiona, que se había elevado por los aires, fue golpeada por el aura de la espada de Reynard, aunque el aura de la espada fue categorizada como un proyectil y no podía dañar a Fiona. Aún así, alteró la trayectoria de Fiona. Efecto. Y esto era exactamente lo que Fiona quería, lo que le permitía abandonar ese lugar de inmediato, de lo contrario, Fiona habría tenido que enfrentarse directamente con Reynard. Estallido. Fiona aterrizó con firmeza. Basándose en su búsqueda de los últimos días y en la información general, Fiona ya había determinado la zona donde se encontró el cadáver. Sin embargo, la situación actual no parecía permitirle a Fiona comenzar a buscar la ubicación del cadáver, ya que había llegado a la entrada del ayuntamiento. En el suelo, aparte de los cadáveres de los guardias, solo quedaba una figura sin vida, el guerrero semihumano controlado por el culto de la bruja, Kulgan. Y originalmente debería haber habido una persona más aquí, la maestra de Fiona, Teresia, quien se había convertido en una marioneta del culto de la bruja después de ser asesinada. Caramba, Garfield. Mimi, que acompañaba a Garfield, vio a Fiona y a Kulgan de un vistazo. Aunque Mimi era todavía una niña, pudo darse cuenta enseguida de que el poder de combate del enemigo superaba con creces el de ambos. Comillas Fiona. ¿Qué está pasando aquí? Fiona no dijo mucho, la situación ya estaba muy clara, y la vacilación de Garfield era simplemente su forma de prepararse para la batalla. Comillas Garfield. Es inútil, definitivamente no somos rival para ellos. Garfield no rechazó la sugerencia de Mimi, con la intención de un breve intercambio y luego una retirada, pero Kulgan no se limitaría a observar cómo los dos se marchaban. Aunque ahora se había convertido en un cadáver, sus habilidades de combate seguían intactas, y si Garfield bajaba la guardia, correría peligro. Las excavaciones deben comenzar desde aquí, primero hay que expulsarlos. Fiona tomó el control de Kulgan. Tras recibir la orden de Fiona, retrocedió y comenzó a cavar en la tierra. Aunque los restos de la bruja habían muerto, aún poseían una fuerza relativamente poderosa, que además era el núcleo que podía sostener esta ciudad Puerta de Agua. Sin embargo, mientras Fiona colocara los bloques en algunos puntos clave, debería poder mantener la ciudad intacta.
Después de todo, la gran mayoría de los bloqueos harían que Newton fuera incapaz de mantener cerrada la tapa de su ataúd. Comillas, aquí vengo. Garfield cargó directamente contra Fiona, y Fiona ni siquiera hizo el intento de desenvainar su espada. Comillas, aura de muerte. Una energía aterradora brotó del cuerpo de Fiona, extendiéndose rápidamente a los alrededores como un calor extremo. El espacio comenzó a distorsionarse debido al aura que emanaba Fiona. Comillas, a Garfield, por instinto, usó sus brazos para bloquear el ataque, pero sintió un dolor punzante, como si estuvieran siendo quemados por llamas rojas. Marchitarse. Mientras uno se acercara a Fiona, sufriría daños. Garfield solo sintió una oleada de debilidad que provenía de su cuerpo. Le apareció una marca negra quemada en el brazo y, con el paso del tiempo, la marca comenzó a extenderse. Comillas, Garfield Mimi lanzó inmediatamente un hechizo de explosión bucal, pero el ataque, que fue clasificado como un proyectil, no pudo dañar a Fiona en absoluto. Fiona simplemente levantó la mano y desvió el ataque que tenía delante. La magia simplemente rebotó contra el suelo, levantando polvo. Cuando el polvo se disipó, ya no quedaba nadie frente a Fiona. Ignorando las provocaciones del arzobispo del pecado de la lujuria, Fiona comenzó la excavación por su cuenta. El equipo de subyugación pronto regresaría para retomar el ayuntamiento. Fiona tenía poco tiempo, y Kulgan dejó de moverse poco después de empezar a cavar. Bajo sus pies, solo quedaban las impetuosas corrientes subterráneas. La ciudad de la Puerta del Agua prácticamente flotaba directamente sobre el agua, sostenida únicamente por el poder de los restos de la bruja. Comillas. ¿Qué haces aquí? La arzobispa lujuriosa, que había salido para usar cadáveres para crear extrañas bestias, miró a Fiona frente a ella con sorpresa, pero Fiona no estaba interesada en ella. O mejor dicho, no tenía tiempo para ocuparse de ella, lo más importante era confirmar la ubicación general del cadáver. Parece que, debido a las limitaciones del Evangelio, tampoco puede hallar la ubicación exacta del cadáver. Tras observar el lugar en general, Fiona tenía intención de marcharse, parecía que no era un buen sitio. Y Capella, la arzobispa del pecado de la lujuria, no optó por acercarse a Fiona, aparentemente porque desconfiaba del aura que emanaba del cuerpo de Fiona. Debido a que los arzobispos de Sin generalmente actuaban de acuerdo con el Evangelio, estas personas no sabían cómo cooperar en absoluto. En el mejor de los casos, simplemente se utilizaron mutuamente para sus propios deseos y objetivos, mientras que la velocidad de respuesta del bando de los candidatos a la selección real fue sorprendentemente rápida. Como Teresia no había muerto, el ambiente en la familia Astrea seguía siendo tolerable, al menos el padre de Reynard no se dedicaba a complicarles la vida a los demás. Comillas/oblicua. Dos auras de espada atacaron hacia la posición de Fiona. Capella ya se había marchado, y solo quedaban Fiona, Kulgan y capullos esparcidos por el suelo en el espacio abierto. Comillas/van retumbó. Las auras de espada, fácilmente desviadas por Fiona, aterrizaron a ambos lados de ella, dejando inmediatamente dos huecos en el duro suelo. Comillas fue desviado. Cruz miró a la chica que tenía delante con sorpresa. Aunque había pasado mucho tiempo, le era imposible confundir a la persona que tenía enfrente. Aunque realmente no quiero ver esta situación, ella es Fiona Arguile. Muchos combatientes acudieron a retomar el ayuntamiento. Aunque Fiona sabía desde hacía tiempo que tendría que afrontar este día, nunca se había planteado cómo responder a las preguntas de todos. Comillas entonces prueba esto. Magia sintética. Julius blandió su espada para lanzar un ataque llameante, pero esto no tuvo ningún efecto sobre Fiona. Al contrario, llamas azules comenzaron a arder en el cuerpo de Fiona. Si no recuerdo mal, ¿no dijo ese tal Reynard que la fuerza de este tipo está a la par con la suya? La mano de Garfield había sido tratada de urgencia por Félix, anteriormente, debido a los problemas causados por el efecto comillas Bitter, Félix había llevado a cabo una investigación exhaustiva en este ámbito. Aunque no tenía cura, podía neutralizarse con magia continua hasta que desapareciera el efecto de comillas marchitamiento. Estrictamente hablando, es la aptitud para convertirse en el santo de la espada. Teresa salió de entre la multitud con una expresión excepcionalmente seria, y detrás de ella le seguía Guillermo. Capítulo 100, la ciudad de la Puerta de Agua controlada, frente al ayuntamiento. Fiona Arguile no dudó, una espada de hierro apareció en su mano, con la punta apuntando directamente al grupo que tenía delante. Wilhelm, Teresia, Garfield, Julius, Ricardo, Cruz y los tres hermanos Mimi.
Esta alineación incluía espadachines, un berserker, un espadachín, un maestro de la espada y la magia, y magos, y eso sin contar a Natsuki Subaru y Rem. Si se tratara de cualquier otro arzobispo del pecado, probablemente habría sido reprimido, pero afortunadamente, Reynard estaba siendo contenido por la ballena blanca invocada por Fiona Arguile. Si los efectos de ataque de amplio alcance de la ballena blanca se utilizaran en Watergate City, no sería diferente de una masacre. Comillas, todos ustedes, vengan a por mí juntos. Al recibir la orden de Fiona Arguile, Kulgan se detuvo y retrocedió unos pasos, ya que Fiona Arguile quería comprobar hasta qué punto había alcanzado su propia fuerza. Comillas, qué arrogante. Déjame ver de qué eres capaz. Ricardo tomó la delantera, pero su ataque fue solo una finta, en el momento en que Fiona Arguile interceptó el tajo de Ricardo. Los tres pequeños, habiéndose preparado con antelación, desataron su magia en un instante. Comillas Tras los gritos de Mimi y los demás, se lanzó de inmediato un ataque con explosión sónica, y la aterradora energía produjo que el suelo se agrietara al instante. Retumbar. Fracasó. Julius, al percibir el microespíritu, confirmó que la fuente de la presión sofocante aún existía, y, en efecto, así era. Fiona Arguile simplemente levantó una mano y desvió el ataque que tenía delante. Parece que este tipo de ataque es ineficaz contra ella. Todos. Combatan cuerpo a cuerpo. Wilhelm y yo detendremos a Fiona Arguile. La coordinación entre la pareja de la espada sagrada era casi perfecta, pero los movimientos de Fiona Arguile eran extremadamente extraños, esquivaba todos sus ataques con trayectorias de movimiento completamente impredecibles. ¿Qué te parece esto? Garfield se abalanzó sobre Fiona Arguile, blandiendo sus manos agrandadas, pero Fiona Arguile, que sostenía su espada en la mano derecha para contrarrestar a Wilhelm, detuvo el ataque de Garfield solo con la mano izquierda. Comillas que comillas en ese caso. Ricardo tomó una decisión rápida y, usando directamente su hacha, clavó a Fiona Arguile en el suelo. Sin su espada, Fiona Arguile solo pudo esquivar repetidamente los ataques de Wilhelm y Cruz. Cuidado, en un instante, varias espadas de hierro descendieron del cielo, clavándose firmemente en el suelo, y Fiona Arguile aprovechó la oportunidad para atraerlas y lanzar un contraataque. Para maximizar su velocidad durante el ataque, incluso abandonaba la espada que tenía en la mano, para volver a invocarla una vez que su movimiento de corte alcanzaba la posición deseada. Comillas, ¿es esta la habilidad de Fiona Arguile? Natsuki Subaru y Ren no se precipitaron, y Mimi y las demás, al descubrir que sus ataques eran inútiles, también optaron por observar. Porque Lust y los cercanos Kulgan aún no habían hecho ningún movimiento. Comillas, princesa de las 1000 espadas, ese era el título de Lady Fiona Arguile en aquel entonces. Nadie sabe con certeza qué tipo de protección divina posee Lady Fiona Arguile, pero a juzgar por la situación, mientras Lady Fiona Arguile lo desee, debería poder invocar un suministro infinito de espadas. Ren le estaba explicando información sobre Fiona Arguile a Natsuki Subaru, y la habilidad de Fiona Arguile, en efecto, les estaba causando un gran dolor de cabeza a todos. La energía de la espada de Fiona Arguile no era como la de los demás, Cruz y los demás necesitaban concentrarse y recargar energías para liberarla. Pero para Fiona Arguile, desatar la energía de la espada era tan sencillo como respirar, y una sola oleada de energía de la espada a menudo requería de 2 personas para bloquearla a duras penas. Comillas, chasquido. Teresia le cortó la mano izquierda a Fiona Arguile. Bajo el efecto de la protección divina del dios de la muerte, la herida de Fiona Arguile no podía sanar en absoluto, lo que equivalía a restarle su salud máxima. Y era casi imposible beber leche para eliminar el efecto negativo, porque bajo los intensos ataques de todos, Fiona Arguile simplemente no podía completar la acción de beber leche. Comillas, clank. Fiona Arguile optó por clavarse una espada en su propio cuerpo, un movimiento que en realidad tomó a Teresia por sorpresa. La expresión de Fiona Arguile, que indicaba que estaba acostumbrada a esto, hizo que Teresia se sintiera profundamente desconsolada, y una vacilación momentánea casi provocó que Teresia se enfrentara de frente a la explosión. Comillas, Teresia, comillas, retumbar. En un instante, se levantó una nube de polvo. Casi todas las personas que se encontraban cerca de Fiona Arguile resultaron heridas de diversa gravedad y sintieron un dolor inexplicable. Marchitar, el perpetrador, ya había levitado en el aire, y varias calaveras negras también se dirigían hacia el grupo. Comillas, Mimi fue la primera en reaccionar, y su cañón de aire bloqueó inmediatamente el ataque de Fiona Arguile para todos. Tras una oleada de ataques, somos nosotros quienes nos encontramos en una posición desventajosa.
Natsuki Subaru sabía que no podían alargar esto más. Lust seguía controlando lugares importantes en Watergate City, y cuanto más se prolongara, más peligroso sería para todos los residentes de la ciudad. Natsuki Subaru llamó inmediatamente a Cruz y a Julius, explicándoles su plan. Primero tenían que ahuyentar a la lujuria que aún no había aparecido, de lo contrario, la Fiona Arguile que tenían delante sería suficiente para contener a todos. Comillas Fiona Arguile. ¿Qué demonios pasó? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Teresia observó la figura que flotaba en el aire, pero la única respuesta fue la aparición repentina de espadas, una tras otra, que se manifestaron en el aire. Entonces, se precipitaron hacia el suelo. Si bien las espadas desorganizaron la formación del grupo, también proporcionaron armas a Wilhelm y a los demás, y la velocidad de vuelo de Fiona Arguile no era rápida. Si no aterrizaba, se convertiría en un blanco fácil para todos. Comillas maestro. ¿Acaso soy tu orgullo? Fiona Arguile pronunció las primeras palabras desde que vio a Teresia, pero el contenido dejó a Teresia atónita. Siempre has sido mi orgullo, tanto en el pasado como ahora. Comillas Van Teresia apenas logró bloquear el tajo de Fiona Arguile, y los dos rostros se reflejaron en la fría espada de hierro. Debido a su edad, Teresia ya había pasado su mejor momento, y al haber perdido la protección divina del santo de la espada, su fuerza se había visto muy disminuida. Comillas mentiras que Soku calamidad de 10.000 desgracias. La energía desbordante de la espada dragón dividió instantáneamente el campo de batalla, y el violento torbellino de energía de la espada obligó a Ricardo y a los demás a detenerse en seco. Entonces, ¿dónde estabas? Fiona Arguile hizo una pregunta fatal. Comillas porque yo solo era un candidato. Solo un sustituto temporal. Una persona inútil que podía desaparecer después de Reinhardt. Las palabras de Fiona Arguile se clavaron en el corazón de Teresia como espinas afiladas, y bajo los implacables ataques de Fiona Arguile, las manos de Teresia comenzaron a temblar de agotamiento. Comillas si me hubiera convertido en el santo de la espada. Si hubiera podido poseer la espada del dragón. Tal favoritismo se debe a los linajes. ¿Acaso no soy más que un forastero? De repente, a Teresia ya no le afectaban las palabras de Fiona Arguile. Comillas ¿quién eres? Capítulo 101, Sálvame. Escena retrospectiva. Antes de la subyugación de Teresa y la ballena blanca. Capital real de Lugnica. Finca de la familia Astrea. Como familia fundamental del reino de Lugnica, la familia Astrea siempre ha gozado, naturalmente, de gran prestigio en Lugnica. No hay nadie calificado para venir aquí, aparte de Feld, el candidato a la selección real apoyado por Reinhardt en la historia original. Pocos forasteros llegan a visitar el lugar. En aquel entonces, Fiona tenía solo 9 años y pasaba la mayor parte del tiempo con Teresia. Esta vez, se debió a que una reunión de clanes dentro de la familia Astrea había hecho que Teresia regresara de la capital real. Entonces, ¿qué habéis decidido? Un anciano de la familia Astrea habló de arrepentimiento. Su única preocupación era que la aparición de Fiona ya se había convertido en una amenaza para la herencia del santo de la espada dentro de la familia Astrea. Si se trata de una cuestión de fuerza, creo que no hay absolutamente ningún problema en que Fiona se convierta en la santa de la espada. Teresia lo afirmó sin reservas. Aunque Fiona no compartía el linaje Astrea, era una niña a la que Teresia había visto crecer desde la infancia. Teresa comprendió muy bien los hábitos de su discípula. No hay posibilidad de que un forastero se convierta en el santo de la espada, ni siquiera Wilhelm. Aunque no está claro hasta dónde llegará Fiona. Comillas para que la reputación de la familia Astrea no se vea empañada, Teresia. Ya no te permitiremos que le des clases a Fiona. El talento que Fiona demostró en ese momento superó al de casi todos los demás miembros de la familia Astrea. El santo de la espada, como su nombre indica, representa la cúspide del arte de la espada. En aquel entonces, Reinhardt era todavía muy joven. Aunque era excelente en muchos aspectos, quizás debido a razones familiares, aún no había demostrado plenamente su talento como espadachín. Deben comprender la seguridad con la que digo esto aquí, esta no es solo la opinión de la familia Astrea. A menos que Fiona sea incorporada a la familia Astrea, el resultado de este asunto ya está decidido. Teresa. Se levanta la sesión. Comillas maestro la joven estaba sentada en una silla en el patio esperando a Teresa, no porque se portara especialmente bien, sino simplemente porque, de lo contrario, se perdería. Comillas profesor, déjeme tomar eso. La chica tomó proactivamente la espada del dragón. Teresia estaba embarazada. Fiona también pareció notar que los movimientos de Teresia eran algo lentos, como si estuviera absorta en sus pensamientos.
Comillas Fiona, ¿alguna vez te has planteado aspirar a un puesto de mayor responsabilidad? Teresa habló primero. Comillas esos viejos te están dando problemas otra vez. No me importan esas cosas, pero si el profesor pudiera conseguirme una criada semihumana, podría. ¡Ay, ay, ay! Teresia apretó el puño derecho y lo frotó repetidamente contra la parte superior de la cabeza de Fiona. Maestro, el recuerdo se hizo añicos. Lo que Teresia vio fueron las chispas que saltaban del choque de espadas mientras luchaba contra Fiona. ¿Por qué nadie vino a ayudar? Todo había llegado al peor desenlace posible. Después de que Reynard heredara la protección divina del Santo de la Espada, los altos mandos redujeron brevemente su represión contra Fiona. Pero después de que se hicieran públicos los logros de Fiona al someter a la ballena blanca y su condición de discípula del antiguo Santo de la Espada, Teresia tuvo que distanciarse de Fiona para protegerla. Hasta que Fiona fue atacada por el culto de la bruja, Teresia pensaba que solo se trataba de una pequeña escaramuza. Debido a la represión y el aislamiento intencional por parte de los altos funcionarios, Teresia no acudió a la familia Arguile para proporcionar refuerzos. Y el resultado final fue. Comillas retumbar un soplo de muerte y decadencia surgió en el instante en que Fiona blandió su espada. Ricardo, que se adelantó para bloquear, recibió un fuerte golpe y salió disparado por los aires. Su alta figura fue lanzada de lleno contra una casa civil lejana por el impacto, tras lo cual no hubo movimiento. Comillas qué ridículo. Profesor, el león está dispuesto a ser encadenado por monos, convirtiéndose finalmente en su marioneta. Esto es un nuevo nacimiento, una salvación. El culto de la bruja me dio una segunda vida. Comillas Broon Fiona respondió con un violento tajo. Wilhelm la siguió de cerca, atacando a Fiona mientras ésta saltaba en el aire para esquivar el golpe de Teresia. Comillas ¿te parece gracioso? El rostro de Teresia estaba tan sombrío que parecía que le goteaba agua. Aunque no sabía quién estaba detrás de esto, Teresia estaba absolutamente segura. Estas palabras definitivamente no las pronunció Fiona. Comillas Fiona. Despierta. Wilhelm, naturalmente, también se dio cuenta de esto, queriendo despertar a Fiona, pero la batalla entre ellos no cesó por ello. De repente, como si Fiona hubiera sentido algo, el tajo originalmente dirigido a Teresia vaciló por un momento. Parecía que las palabras de Wilhelm habían despertado a la controlada Fiona, lo que también infundió ánimo a la pareja del Santo de la Espada. Comillas ¿qué sabes tú? No tienes ni idea de lo que quiero. Libertad. Lo que quiero es libertad. Comillas para recorrer el camino que quiero recorrer, para hacer las cosas que quiero hacer, en lugar de ser empujada por ti. Las palabras de Fiona parecían ir dirigidas a sí misma, como si intentara reprimir algo que estaba a punto de despertar. Comillas inmovilízala. Teresia inmediatamente dio una orden, y los demás que estaban cerca reaccionaron en un instante. Aunque la magia de tipo proyectil no podía alcanzar a Fiona. Aún así, lograba restringir su movimiento. Sin embargo, Kulgan se movió en ese preciso instante. Por suerte, Garfield estaba allí y consiguió detener al enemigo que se aproximaba. Esta situación convenció aún más a Teresia de que Fiona estaba empezando a recuperar el control de su cuerpo. Comillas hasta que no la oiga hablar por sí misma, no me detendré. Vuelve conmigo en silencio. Los ataques de Mimi y las otras dos casualmente bloquearon la visión de Fiona, mientras que Teresia, bajo la cobertura de Wilhelm, se acercaba a Fiona. Gracias a su conocimiento de la técnica de espada de Fiona, Teresia logró predecir y esquivar con éxito varios de sus tajos. En este punto, Fiona también comenzó a mostrar signos de retirada. Después de ampliar nuevamente la distancia con Teresia, sacó un arco largo y comenzó a someter al grupo. Las flechas salieron disparadas del arco, convirtiéndose en un torrente interminable de fuego volador. Comillas Van Crack la afilada espada en la mano de Teresia se balanceaba sin cesar, bloqueando todas las flechas de Fiona. En ese momento, Teresa estalló con una fuerza asombrosa. /oblicua. Fiona se apartó para esquivar el ataque de Teresia, pero Wilhelm le lanzó otra espada afilada. Fiona era inmune a los proyectiles, así que no tenía intención de esquivarlos, sino que optó por bloquearlos directamente con el brazo. Pero Teresia parecía conocer ya la naturaleza de la habilidad de Fiona, atrapó la espada voladora con un revés y la usó para atravesar el brazo de Fiona, inmovilizándola firmemente contra la pared. Maestro, en ese instante, Fiona pareció recobrar la compostura, pero Teresia no se percató de la leve sonrisa triunfal que se dibujó en la comisura de sus labios. Sálvame. Comillas retumbar pero todo esto fue aniquilado en los ojos de Teresia,
que brillaban con emoción y esperanza. Un aterrador ki de espada engulló la figura de Fiona. Sin embargo, precisamente evitó afectar a Teresia. Solo una persona podía lograr tal hazaña. Abuela, ¿estás bien? Reynard ayudó a Teresia a levantarse con gesto de apoyo. Capítulo 102, Los hermanos reunidos. Ciudad Puerta de Agua. Frente al ayuntamiento. Comillas Reynard. ¿Por qué? La ballena blanca, utilizada para ganar tiempo con Reynard, acabó sufriendo graves daños a manos de este. Fiona ya sabía que Reynard estaba a punto de llegar mientras estaba enredada con Teresia y los demás. Abuela, si solo es así, no ayudará a Fiona. Reynard optó por revelarle a Teresia la cruda realidad, y todos conocían bien la personalidad de Reynard. Y esta era la mejor manera en que podía manejarlo, al menos a los ojos de Reynard. La Fiona que tenían delante no era más que un cadáver controlado por alguien más. Comillas, ¿es así? ¿No hay otra posibilidad? O mejor dicho, tú. Abuela, ese poder sobre Fiona no se ha disipado, ni se ha debilitado a causa de tus ataques. Sin duda, Reynard era casi perfecto, tanto en el manejo de ciertos incidentes como en la batalla. Comillas Teresia Wilhelm corrió inmediatamente al lado de Teresia y comenzó a consolar a su afligida maestra. En otra parte. Comillas mis rodillas. Mi cintura. Mi columna cervical. Después de recibir un fuerte golpe, Fiona comenzó a beber pociones de daño instantáneo. Por suerte, su perla de terminar se activó un tiempo. De lo contrario, Fiona habría tenido que regresar al Nether para reaparecer. Rugido el dragón gigante controlado por el arzobispo del pecado de la lujuria, Capella, se llevó a Subaru y a los demás lejos del ayuntamiento, aunque el equipo de subyugación era realmente poderoso. Ante la casi invencible Capella, el grupo no tuvo más remedio que evacuar primero. Y debido a la llegada de Reynard, Capella también abandonó conscientemente el ayuntamiento. Inmediatamente después, se abrió por completa la toma de agua. Watergate City es una ciudad circular construida en un lago, con un terreno elevado en el exterior y bajo en el centro, siempre y cuando el agua pase a través de las altas murallas de la ciudad. Quedará completamente absorbido por el centro de la ciudad. Aunque recibir una paliza duele mucho, no llega al punto de desquitarme con gente inocente. Fiona añadió el accesorio caminante de escarcha a sus botas de netherita. La crecida en el terraplén comenzó a extenderse hacia la ciudad. Si nadie la detenía, la mayor parte de la ciudad se precipitaría hacia las zonas bajas, quedando sumergida en poco tiempo bajo la inundación. Tararear en cuanto Fiona pisó la superficie del agua, la furiosa inundación se detuvo en un instante. Los pequeños pilares de agua formados por el enorme empuje se convirtieron instantáneamente en carambanos. El agua en movimiento se detuvo en un instante, mostrando su fuerza imparable en forma de quietud. La zona helada comenzó a expandirse. A medida que Fiona comenzaba a caminar sobre el hielo, el área congelada crecía gradualmente. En un instante, llegó al terraplén. Como era de esperar, la crecida fue detenida con éxito y el desastre sufrido por la ciudad se redujo considerablemente. Parece que la pequeña obra de Pandora ha logrado profundizar la brecha entre Reynard y los demás. Fiona hablaba consigo misma. En la trama original, Reynard había matado a la controlada Teresia delante de Wilhelm. Pero ahora, Reynard había matado a su discípula que era ella misma delante de Teresa y Wilhelm. El siguiente punto de la trama debería ser que el equipo de subyugación comience a atacar a cada arzobispo del pecado. Debido a que el culto de la bruja aún controlaba toda la ciudad de la Puerta del Agua, y las condiciones que proponían eran que todos entregaran el libro de profecías de Roswell, los restos de la bruja, el espíritu artificial y una boda con Emilia. Naturalmente, dos de estas cosas eran las que Fiona necesitaba, por supuesto, no el espíritu artificial ni Emilia. Es probable que el libro de profecías se hubiera quemado hasta quedar irreconocible, y Fiona no le servía para nada, pero estaba decidida a recuperar los restos. Base temporal de los candidatos a la selección real. Ese día, Felix se enteró de que su hermana no había muerto, sino que había fallecido tras un periodo de gran agitación. Llegó información de que su hermana había sido asesinada por la espada de Reynard delante de su maestro. Felix. Necesitas descansar. Cruz yacía en una cama de hospital improvisada, marcada por las cicatrices de su batalla contra Lust. La habilidad de Petra era demasiado extraña. Sin una protección o autoridad divina suficientemente poderosa, era muy difícil matarla. En ese momento, para calmar sus emociones, Felix se había estado esforzando demasiado debido a la crítica situación. Los heridos llegaban uno tras otro. Como médico principal del lugar, Felix tenía que velar por la vida de todos.
Félix Cruz agarró directamente las manos temblorosas de Félix, que estaban cubiertas de sangre y polvo. Félix, despertado por Cruz, también se sobresaltó. Miau, estoy bien. Es solo que no sé qué hacer. Aunque todos están trabajando tan duro, no puedo ayudar a nadie. Es como. Félix, ya lo has hecho muy bien. Nadie negará tus esfuerzos y logros. Ser la mejor versión de ti mismo es la mejor prueba de tu valía. Las heridas en el cuerpo de Cruz habían disminuido ligeramente, pero debido a que estaba contaminada por la sangre de dragón de Capella, era como un efecto de marchitamiento. No pudo ser eliminada por completo, el deterioro de su carne dejó a Cruz incapaz de luchar, en un estado de constante pérdida de salud. Chapoteó justo cuando todos comenzaban su despliegue operativo, el culto de la bruja también empezó a moverse. Fiona caminaba por las calles. Su cuerpo emitía un efecto de marchitamiento, cosechando constantemente las extrañas bestias creadas por Capella. Podría decirse que la habilidad de Fiona contrarrestaba por completo la de Capella, aunque Capella podía fusionar las características morfológicas de varias criaturas. La base de su operación eran los seres vivos, mientras que Fiona era una persona muerta de pies a cabeza. Podría decirse que si Capella se enfrentara a Fiona, probablemente solo tendría la opción de huir. Y al igual que en la trama original, Subaru y Reynard fueron a rescatar a Emilia, mientras que Priscilla fue a enfrentarse al arzobispo del pecado de la ira. Anastasia y otros combatían la lujuria en un esfuerzo conjunto. Fiona, la arzobispa del pecado del orgullo, acababa de morir a manos de Reynard. Además, como aún no se había expuesto demasiado, el grupo no dejó a nadie atrás para que se ocupara de ella. Reynard. Esta es mi ruta de escape. La muerte fingida de Fiona le dio mucho tiempo, a medida que la búsqueda de Fiona se aceleraba, casi podía localizar la ubicación de los restos en una zona aproximada. Tarde en la noche. Félix estaba sentado junto a la cama de Cruz, en ese momento, Cruz se había quedado profundamente dormida debido a sus heridas. Y la figura de un atacante comenzó a acercarse a aquel lugar. Capítulo 103, entre la espada y la pared. Unos ruidos estridentes surgieron del exterior, despertando a Félix, que estaba vigilando a Cruz. Como ser mitad gato, mitad humano, Félix tenía un oído excepcionalmente agudo. Claramente, había muchas voces diferentes, pero todas provenían de una sola fuente. Y, se acercaba en esta dirección. Félix, ¿no quieres darle un abrazo a tu hermana? Fiona abrió la puerta, pero la persona que tenía delante carecía de la familiaridad que Félix recordaba. Al instante siguiente, la apariencia de la persona comenzó a cambiar, e incluso su voz comenzó a transformarse. Tachan. Ha llegado esta jovencita. Al oír esa voz familiar, Félix reconoció inmediatamente a la persona que tenía delante. El arzobispo del pecado de la lujuria. En ese momento, la fuerza de Cruz estaba muy serena y las heridas en su cuerpo no mostraban signos de recuperación. Por lo tanto, no había nadie en la habitación que pudiera detener a Capella. Félix rápidamente agarró una daga de la mesa, pero a Capella no le importaba en absoluto el Félix que tenía delante. Aunque Cruz lograra clavarle una espada afilada en el pecho, no sería capaz de matar a Capella, y mucho menos a una sanadora como la semihumana que tenía delante, que prácticamente no poseía ninguna habilidad para el combate. Parece que todavía no puede soportarlo, a pesar de su noble linaje. ¡Qué patético! Capella centró su atención en Cruz, que estaba inconsciente, burlándose de su doloroso estado. ¿Qué le hiciste? ¿Cómo se puede curar? Félix apuntó con su daga a Capella, pero ella ignoró su amenaza. Ella permitió que Félix le clavara la daga en el pecho, y luego comenzó su comportamiento malicioso utilizando el rostro de alguien a quien Félix quería. Efecto. El Cruz que estaba en la cama del enfermo cercano se incorporó de repente, y una ráfaga de magia se tragó directamente la cabeza de Capella. Anastasia y los demás ya sabían que Capella atacaría por la retaguardia y se habían quedado atrás específicamente para tender una trampa, desempeñando el papel del oropéndola que acecha a la cigarra tras la mantis religiosa. Ya te dije que no diría nada. Anastasia se despojó de su disfraz, ella había sido quien suplantaba la identidad de Cruz en el lecho de enferma. No muy lejos de los pies de Capella estaba la trampa que habían tendido, pero por alguna razón, Petra parecía estar alerta. Incluso con los repetidos ataques de Anastasia, no pudieron obligarla a entrar en el alcance de la trampa. ¡Qué regalo tan emocionante! Voy a darles a todos un buen abrazo y luego saborearé su carne y sangre poco a poco. Capella se abalanzó directamente sobre Félix.
Aunque la trampa bajo sus pies se había activado, ya era demasiado tarde. Zumbido, un aullante rayo de espada atravesó la pared, cortando inmediatamente a Capella, que se abalanzaba sobre él, en dos secciones. Comillas, ¡ay, ay, ay! ¿Qué crees que le estás haciendo a mi hermanito? El espadachín negro permanecía bañado por la luz de la luna. El edificio, antes intacto, había quedado abierto en una enorme grieta por un solo golpe de Fiona. Comillas, chocar. Fiona saltó de entre las ruinas y caminó hacia el interior del edificio, mientras que Félix se quedó completamente atónito. Si la persona en la que Capella se había disfrazado antes solo tenía la apariencia, entonces la persona que tenía delante ahora poseía solo el alma. La figura, envuelta en una energía mortal, se acercó lentamente a ellos. La capilla, dividida en dos, se unió de nuevo como un charco de líquido, reformando su forma hasta adoptar una figura humana. ¡Qué increíblemente aburrido! Este tipo no tiene ni pizca de habilidad para el combate, ¿verdad? ¿No es solo una carga para ti? Mientras Capella hablaba, se transformó directamente en la imagen de Félix, y luego usó el tono de Félix para comportarse de forma mimada con Fiona. Si One-chan está dispuesta, yo también podría ser el hermano de One-chan. Antes de que Capella pudiera terminar su frase, un tridente que destellaba como un relámpago ya le había atravesado la cabeza. Un rayo negro brotó de la mano de Fiona, y Capella salió disparada por los aires antes de que pudiera siquiera seguir el ritmo del ataque de Fiona. Inmediatamente después, la figura de Fiona apareció sobre Capella, y el pesado martillo que blandía dejaba claras sus intenciones. Retumbar. Fiona clavó a Capella directamente en el suelo, y todo lo que acababa de suceder se completó casi en un instante. Para cuando Anastasia y los demás reaccionaron, solo quedaba Fiona frente a ellos. Voltear. Fiona hojeó el evangelio que tenía en la mano, confirmando la ubicación una vez más. Comillas, One-chan. La voz de Félix tembló ligeramente. No podía aceptar que la hermana a la que siempre había admirado por su justicia estuviera siendo controlada por el culto de la bruja, convirtiéndose en un peón de sus atrocidades. Parece que este es el lugar. ¿Un espíritu artificial? Mientras buscaba la ubicación de los restos, Fiona llegó por casualidad a la parte trasera del campamento de la selección real, y Anastasia rompió a sudar frío por las palabras de Fiona. Porque en ese preciso instante, la mirada de Fiona se posó casualmente en Anastasia, quien guardaba un secreto desconocido para los demás. El espíritu artificial que buscaba el culto de la bruja estaba en realidad con Anastasia, y ahora Fiona era la arzobispa del pecado del orgullo. Con tan solo una mirada a Anastasia, ya conocía su secreto. Correr. Ese fue el primer pensamiento de Anastasia. Aunque estaban preparados para afrontar un ataque de un arzobispo del pecado, no tenían suficiente poder de combate para enfrentarse a dos de ellos. Además, el poder de combate de una de ellas ya era similar al de Reinar. Anteriormente, Fiona podía enfrentarse directamente al ataque combinado de todas. Si Anastasia la enfrentara de frente, sería prácticamente una muerte segura. Comillas. Félix. Retirada. Anastasia intentó darle a Félix una última oportunidad para escapar. La diferencia en su poderío militar era demasiado grande. Si Fiona reaccionaba, ninguno de los dos podría huir. Un pilar de luz impactó el cuerpo de Fiona, pero su habilidad pasiva lo desvió de inmediato. Mientras tanto, Anastasia se encontraba exhausta tras usar magia repetidamente. Comillas. One-chan. Para. Félix se quedó temblando frente a Fiona. Ya fuera por tristeza o por miedo, no podía dejar de temblar. Punto. Fiona ignoró las palabras de Félix. El tiempo casi se acababa, si se demoraba más. Reinar y Subaru acabarían con la codicia por su cuenta y luego regresarían rápidamente para brindar apoyo. Para entonces, el culto de la bruja habría sido expulsado de Ciudad Puerta de Agua. Básicamente, no tendría forma de acercarse a los restos de la bruja. Comillas. One-chan. ¿Qué te pasó? ¿Qué debo hacer? Entregue los restos. Las palabras de Fiona, que no se diferenciaban en nada de las del culto de la bruja, hicieron que Félix se sintiera completamente desesperanzado. Capítulo 104, la autoridad del orgullo. Retumbar. La batalla entre Al y Capella había alcanzado su punto álgido. Aunque la capacidad de recuperación de Capella era asombrosa. Eso no significaba que su destreza en combate fuera excepcional. Aparte de que Al poseía una habilidad similar a la de Subaru, sus propias habilidades de lucha no eran en absoluto débiles. Tras ser sometida continuamente por Al, Capella simplemente se transformó en su forma de dragón, pero Al y los demás ya habían preparado una segunda trampa. Cuando la figura del dragón negro apareció bajo tierra, todo el edificio comenzó a derrumbarse.
Fiona solo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Cuando volvió a levantar la vista, Félix y Anastasia ya estaban corriendo hacia afuera. Nunca había visto compañeros de equipo tan estúpidos. Fiona y Capella fueron juntas enterradas entre las ruinas. ¿Comillas qué pasó? Sentí como si algo se hubiera movido. Al salir del canal, sacudió el agua estancada dentro de su casco y le preguntó a Anastasia, que estaba a su lado. Los dos que estaban delante de él tampoco parecían estar en buen estado. No esperaba encontrarme aquí con otro arzobispo del pecado. No somos rival para ellos. Anastasia observó las ruinas con cierta vacilación, pero al planteó una pregunta, parecía que él se había percatado del secreto de Anastasia. Ahora no es el momento de hablar de esto. No van a ser derrotados así como así. Gracias a Cruz, Félix ya tenía una idea general de la información que poseía Capella, mientras que Fiona había sobrevivido a un encuentro tras otro con Reinar. Pensar que un simple montón de escombros podría detenerlos era pura ilusión. Comillas, oh, cielos. ¿No terminaron matándose entre ustedes? ¡Qué lástima! Un ratón que emitía la voz de Capella apareció ante los tres. A medida que más y más ratones salían corriendo de las ruinas, convergieron en una masa indescriptible de carne. Entonces, la carne volvió a unirse formando una figura humana, y la arzobispa de la lujuria del culto de la bruja hizo su aparición una vez más. Efecto. La energía de la espada que brotó del suelo partió las ruinas en dos. Llamas azules incendiaron los escombros cercanos mientras un caballero negro apartaba una roca del tamaño de varias personas. Pensaba que ya había suficientes idiotas en el culto de las brujas, pero parece que ahora hay uno más. Fiona se crujió las muñecas con una serie de chasquidos. La trampa de hacía un momento ni siquiera les había causado daños importantes a las dos. Comídase. ¿De qué está hablando una tía sin sentido de la moda como tú? Claramente, la que está actuando de forma imprudente eres tú. Fiona, el tiempo se acaba. Ojalá Capella pudiera ganar tiempo. Fiona ya había visto dónde estaban los restos durante el derrumbe. Mientras Capella pudiera entretener a todos un poco, podría obtener la autoridad. Comillas, déjalos pasar. ¿De qué estás hablando, mocoso? La tajante orden de Fiona convirtió a Capella en un escudo. Originalmente, Capella tenía la intención de actuar de acuerdo con el contenido del Evangelio. Pero después de que Fiona pronunciara esas palabras, pareció presentir algo y comenzó a predicar su Evangelio bajo la mirada de todos. Entonces miró a Fiona con una expresión de sorpresa en el rostro. Comillas TCH. Bien. Entonces jugaré con todos ustedes un poco más. Capella aplaudió y, a su alrededor, aparecieron manadas de bestias mágicas retorcidas y creadas por ella. Un enorme agujero había aparecido bajo tierra en el lugar donde Capella y Al estaban luchando, pero extrañamente, debido a la presión del agua, no entraba agua en la ciudad. En cambio, parecía estar retenido por una fuerza desconocida. ¿Sigue siendo ese poder tan aterrador incluso después de la muerte? A medida que descendía hacia las profundidades, varios pilares de piedra de varios metros de espesor apuntaban en una dirección determinada. Fiona se dirigió hacia allí. Cada vez más pilares de piedra convergían gradualmente formando una esfera, como una trampa tendida por un cazador, con la presa atrapada en el centro. Te encontré. Fiona sabía que no era momento de apresurarse. Si se precipitaba al tomar el poder de Tifón, la bruja del orgullo, toda la ciudad se derrumbaría. Fiona ya poseía la habilidad de volar del Viter, así que moverse bajo el agua no le resultaba difícil y no tenía que preocuparse por perderse. Si todo lo demás fallaba, siempre podía cavar hacia arriba, siempre podía encontrar la manera de salir. Fiona no se esforzó mucho en construir pilares hechos de una combinación de adoquines y obsidiana para sostener la ciudad y estos pilares de piedra. Finalizado tras confirmarlo varias veces, Fiona se acercó al cadáver de Tifón. Tal como Tifón había dicho en la fiesta del té de las brujas, ella estaba allí esperando a Fiona. Comillas, por fin estás aquí. En el instante en que tocó el cadáver, un sonido familiar resonó en los oídos de Fiona, y un poder inmenso comenzó a fluir hacia su cuerpo. Esta fue, en efecto, la primera vez que Fiona obtuvo una autoridad de este mundo, y se trataba de la autoridad de la bruja del orgullo. Mientras se familiarizaba con el poder, Fiona sintió una figura que la envolvía directamente alrededor del cuello. Vamos, vamos. Estar siempre en el mismo sitio es muy aburrido. Tifón también quiere ver este nuevo mundo. Parecía que Tifón había escapado de la fiesta del té de las brujas, que originalmente era un espacio utilizado por Equidna, la bruja de la avaricia, para almacenar su alma y las almas de las otras brujas.
También era una oportunidad que esperaba ser resucitada. A diferencia de las otras brujas, Equidna realmente no quería morir, mientras que las demás hacía tiempo que lo habían aceptado. Las acciones de Tifón fueron muy peligrosas porque el alma de Fiona estaba completa. Su autoridad no podía hacer lo que hizo Pandora. Si Fiona lo deseara, podría expulsar directamente el alma de Tifón. Entonces, el único destino de Tifón sería el otro lado, estaría verdaderamente muerta. Saldré aunque no me lo digas. Ciudad Puerta de Agua. Retumbar esta vibración superó con creces las réplicas de la batalla entre Capella y Al que acaba de producirse, toda la ciudad de Watergate se vio afectada. Sin el mantenimiento del poder de la bruja, la ciudad de la Puerta del Agua acabaría siendo destruida por la presión del agua y luego engullida por la inundación. Por suerte, Fiona ya había instalado soportes y protección en el fondo del lago. Bloques que desafiaban por completo las leyes del tiempo sostenían la ciudad, impidiendo su destrucción. ¿Comillas lo que está sucediendo? Al y Capella llevaban mucho tiempo peleando. Reynard y Subaru probablemente ya habían terminado de lidiar con el arzobispo de la avaricia y seguramente llegarían poco después de oír el alboroto. Anastasia estaba siendo tratada por Félix debido a un agotamiento excesivo. Comillas cuidado una bestia mágica eludió las defensas de Al y se presentó ante Félix. Félix incluso pudo ver los afilados dientes en su boca y oler el hedor nauseabundo de la sangre. Comillas Buncras sin previo aviso, la bestia mágica fue partida repentinamente por la mitad.